Maite Irorú, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy, de las cuartas jornadas de lengua y literatura que organiza la Universidad Nacional de Itapúa a través de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. En esta tarde gris, lluviosa, en la que estamos compartiendo un momento académico con todos los participantes de este programa de la tarde, que va a arrancar con la presentación de comunicaciones breves, experiencias didácticas de investigación y extensión. Luego vamos a tener un panel sobre la educación indígena en el departamento de Itapúa, y más adelante, para finalizar, otro panel internacional sobre diversidad de la lengua guaraní. Recordemos que el día de ayer empezábamos las jornadas con un taller sobre las novedades que hay en materia de currículum y del trabajo que se está realizando como programa piloto para la enseñanza de la lengua castellana en la educación escolar básica. Estuvo el profesor Nelson Aguilera. Hoy, esta mañana, estuvimos compartiendo una buena mañana de experiencias de investigación, de extensión, de ponencias sobre temas que hacen también a la educación relacionada con las lenguas. Y esta tarde continuamos entonces con la presentación justamente de estas comunicaciones breves y dos paneles. Mañana vamos a tener un taller presencial aquí en la Universidad Nacional de Itapúa. Va a estar a cargo del profesor Dionisio Fleitas sobre la elección y utilización de materiales didácticos para la lengua guaraní, y el viernes se va a realizar un encuentro entre los estudiantes de los cursos de lenguas de señas que llevamos adelante aquí y la comunidad sorda, que van a estar realizando su práctica para concluir justamente esos cursos, ¿sí? Bueno, entonces les damos la bienvenida a los compañeros que se fueron uniendo. Vemos a Margarita, que estaba representando a las compañeras del INAES también, con quien estamos con el INAES, que es la institución que apoya estas jornadas desde el año pasado, en que estuvimos trabajando de manera virtual. Este año, ya de a poquito, estamos iniciando los talleres y los encuentros presenciales, y esta jornada que es totalmente virtual. Un saludo cordial a todos, y bueno, vamos a comenzar entonces con la primera de las comunicaciones breves. En este caso, los trabajos finales de grado de la carrera de lengua inglesa en conexión con las líneas de investigación. Estará a cargo de la doctora Gloria Arias y de la universitaria Carmen Ortiz, de la licenciatura en lengua inglesa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Recordemos que tienen 10 minutos para sus presentaciones. Vamos a hacer 3 presentaciones primero y luego un espacio breve de intercambio, de manera que sea también dinámica la jornada. Adelante con la presentación entonces. Sí, Maite Irorú, muy buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me están escuchando, si me confirman. Perfecto. Por favor. Y si mi presentación se ve abierta. Me confirma, por favor, profe Mirta, si se ve. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, entonces queremos presentar brevemente un trabajo que hemos realizado con los estudiantes del tercer año de la carrera de lengua inglesa, que es las líneas de investigación y los trabajos finales de grado de esta carrera de la Facultad de Humanidades en el tiempo del 2011 al 2022. Este trabajo vamos a estar presentando con la estudiante Carmen Ortiz, quien les habla la profe Gloria Arias. ¿Qué estuvimos haciendo en aula dentro de la materia de metodología? Como les estaba diciendo inicialmente, a la luz de las líneas de investigación con que cuenta hoy la carrera de lenguas, que fue actualizada específicamente el año pasado, en el 2021, hicimos una revisión completa de todos los trabajos finales de grado que se realizó
desde el 2011, porque desde el 2011 tenemos egresado de carrera de lengua inglesa, hasta la fecha, que en esta oportunidad, en 2022, tenemos trabajos evaluados en este momento que todavía no fueron presentados ante una mesa de defensa oral. Entonces se identificó algunos trabajos, ¿verdad? Asimismo, se tomó algunos indicadores, como por ejemplo, se tuvo allí los títulos, las temáticas, una lista completa de los estudiantes por año, por cantidad de egresados, como así también estuvimos mirando cada trabajo, la conexión que tiene con las líneas de investigación y por supuesto también estuvimos viendo quiénes son o fueron los directores de tesis de estos trabajos. ¿Sí? Entonces, ya el desarrollo le voy a estar dejando a la estudiante Carmen Ortiz, que nos va a estar explicando de qué manera y cuáles son los resultados más importantes que obtuvimos, en este trabajo. Muy buenas tardes, profesores, compañeros. Mi nombre es Montserrat Carmen Ortiz y le voy a estar hablando sobre las líneas de investigaciones y cómo se desarrolló. Primeramente, las líneas de investigaciones son herramientas que producen aportes y hasta innovaciones que conllevan la solución de problemas en diversos ámbitos, también sean educativos, sociales, entre otros. La presente investigación tuvo como objetivo describir las líneas de investigación que han sido abordados con mayor frecuencia durante el 2011 a 2022, tomando en consideración las líneas actualizadas. En este estudio transversal mediante el análisis bibliométrico de trabajos finales de grado del periodo 2011 a 2022, se analizaron por cada autoría, título, línea y director. Se trabajó con todos los trabajos finales de grado que totalizan un total de 40 trabajos finales de grado de la carrera de lengua inglesa. También se aplicó un cuestionario a 27 docentes del área de la lengua, también con la finalidad de identificar las líneas investigativas con las cuales cada uno de ellos prefieren trabajar y como también ser directores de trabajo de los estudiantes. Aquí, como pueden observar, tenemos las líneas de investigación con resolución de 128/2021, la lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas, proceso de adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras, materiales didácticos para la enseñanza de la lengua y literatura. También formación de profesorado bilingüe, que incluye situación de sociolingüística del Paraguay, lexicología y lexicografía aplicadas. Estudio de la literatura también, cultura e identidad y traducción. Siguiente. Vamos a ver el gráfico. La cantidad de tesis desde el año 2011 al 2022, que fueron un total de 40. Como podrán observar, se hizo ahí un recuento. También la cantidad de alumnos desde el periodo 2011, que fueron 46, 32 femeninos y 14 masculinos. También se hizo un recuento de líneas de investigación, llevándose el mayor porcentaje la lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas, siguiéndole así la línea de proceso de adquisición y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Siguiente. Tenemos también los directores de tesis que en el transcurso de estos años fueron directores, todos profesores, ya que son del área de la lengua y tienen el perfil requerido para ser los directores de tesis, e hicimos también un recuento de cada uno de ellos.
Bien, siguiendo un poco, la segunda parte más o menos de este trabajo en realidad es como la estudiante estaba mostrando inicialmente cómo se fue haciendo la descripción de cada trabajo y algunos puntos que queríamos compartir con ustedes. También nosotros hemos aplicado un cuestionario con preguntas cerradas específicamente para poder identificar a cada docente en qué carrera está enseñando, aparte de enseñar en lengua inglesa, y con qué línea ellos se sentirían mucho más cómodo o cuál es la línea de investigación, ya sea para ser director o tutor de tesis. Ahí vemos que los profesores que han completado, la mayoría eran del área o que estaban enseñando en la licenciatura de bilingüismo guaraní-castellano, otros profesores que están en las dos carreras, también profesores que aparte de enseñar la carrera de lengua inglesa, también están enseñando en ciencia de la educación, en psicología, en relaciones internacionales, porque estas carreras también tienen la asignatura de inglés. Y por supuesto, la licenciatura en lengua inglesa, que los profesores exclusivamente de esta carrera que fueron 9 docentes. Aquí en forma general, no sé si se ve tanto porque está un poco, no estoy exponiendo en forma total, pero sí se puede visualizar que los 27 docentes que están en las distintas carreras, y por supuesto específicamente en la carrera de lengua inglesa, han marcado que las líneas de investigación con que ellos se sienten, o de hecho eso se puede ver también en la lista de los profesores directores, la mayoría optan justamente por la lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas, donde se pudo ver mayormente trabajos realizados en esa línea, y por supuesto las otras líneas en donde en su totalidad prácticamente ellos marcaban que, o sea, la cantidad de líneas que hoy tenemos, 9, entonces que encontramos profesores que se sienten cómodos o con experiencia para poder dirigir algún trabajo a los estudiantes. Entonces, esto sería en forma general ya, y algunas consideraciones ya finales, en donde podemos decir de que todos los trabajos, al menos elaborados hasta la fecha, los trabajos científicos, inclusive muchos de estos trabajos, en una segunda parte inclusive vamos a ver cuántos de estos trabajos están hoy publicados, ya sean en revistas científicas o en alguna memoria, algún libro, donde nosotros podemos identificar que un gran porcentaje de los trabajos efectivamente tiene una conexión directa con la lingüística aplicada, un 3.1%, que sería en menor medida de los trabajos realizados más bien en el área de la literatura y la formación de docentes bilingües. Nosotros decimos docentes bilingües en inglés, justamente el español con el inglés, ¿sí? Y también podemos destacar que todos los profesores que fueron encuestados en este caso han asumido una línea y una segunda inclusive para poder dirigir algún trabajo. También vimos que 16 docentes durante estos años, 2011 al 2022, fueron directores de tesis y más de uno tenían hasta 7 trabajos que hasta la fecha fueron directores de tesis. Entonces, de esta manera queremos cerrar nuestro trabajo y muchísimas gracias por por esta oportunidad de poder presentar una parte de un trabajo que hemos realizado dentro de la Cátedra de Metodología de la Investigación. Muchísimas gracias. Perfecta la presentación, salió muy bien. Entonces vamos a dar, como decíamos, la oportunidad a otros dos temas y luego entonces abrimos un espacio de comentarios y preguntas si es que hay desde los compañeros que están aquí participando o también desde quienes nos siguen desde la sesión virtual en el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades en vivo por ese medio. Creo que tenemos ahora, vamos a darle la oportunidad a nuestra compañera del Instituto Nacional de Educación Superior, Amelia Rosalí Santa Cruz Benítez, para que realice la presentación de su trabajo titulado Modificabilidad Cognitiva Estructural para el Desarrollo Potencial del Aprendizaje en la carrera de Lengua Coreana del INAES. Amelia, si estás preparada entonces, adelante.
Amelia Santa Cruz, ¿estás para hacer la presentación? Bien, mientras se prepara la compañera, entonces, ¿estás Mariela Ibarra para poder hacer también la presentación del trabajo? Mariela y la profesora Marta López Alfonso, que en este caso quieren compartir también con nosotros el resultado de un trabajo de proyecto de aula que tiene que ver con el calendario nacional alusivo a la inclusión de la licenciatura. En este caso es un trabajo realizado en el segundo curso de la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano. A ver si están Mariela o Amelia. Entonces podemos escucharlas a cualquiera de las dos. De mi parte estoy lista, no sé si la profe Marta ya ingresó, eso es lo que no me comentó. Creo que todavía no, pero si quieres comenzar y se une la profe. No tengo inconveniente, como usted diga, profe. Adelante, entonces, Mariela. Bueno. Ahí está. Se ve perfectamente. Si quieres hacer la presentación completa. ¿Se puede ver en pantalla grande? Aún no. Bueno. Entonces voy a presentar. Ahora sí, perfecto, Mariela. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Mariela Andrea Ibarra Zarza, curso el segundo año de la carrera de licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano y en la materia de educación inclusiva, conjuntamente con la doctora Marta López, hemos elaborado un calendario nacional sobre fechas alusivas a la inclusión. Muy bien. El proyecto en sí es proponer un calendario inclusivo, alusivo a la inclusión a nivel nacional. Primeramente, se identificaron las fechas alusivas a la inclusión, diversidad y derechos humanos. Clasificar los acontecimientos como inclusivos o alusivos a la diversidad. Establecer categorías y asignar colores. Y elaborar un calendario inclusivo y accesible con diseño universal. Desde la Cátedra de Educación Inclusiva hemos trabajado juntos para elaborar el Calendario Nacional de la Inclusión 2022. El documento incluye las fechas más relevantes en materia de diversidad y derechos humanos, tradiciones culturales, costumbres y fechas alusivas a la inclusión, además de fechas que se recuerdan en Paraguay, pero fueron establecidos a nivel internacional o mundial. Sobre las fechas que incluimos en el calendario son sobre derechos humanos, se refiere a la conmemoración de fechas nacionales, europeas o internacionales que conmemoran los derechos humanos. Costumbres y tradiciones se basan en una recopilación de las celebraciones culturales más representativas a nivel país. Fechas internacionales es una recopilación de las celebraciones internacionales más importantes, las que son adoptadas como fechas mundiales en el área de la inclusión. Diversidad, atendiendo que existen grupos de personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, adultos mayores, personas en extrema pobreza, grupos étnicos, personas con discapacidad y grupos migrantes. Muy bien.
¿Cómo sacar provecho de este calendario? El calendario es una buena forma de estar al tanto de las fechas más relevantes en materia de inclusión, diversidad, para poder organizar acciones conmemorativas o formativas. Aunque estamos volviendo a la normalidad, las acciones presenciales siguen siendo difíciles y cuentan con restricciones, pero hay muchas alternativas virtuales que se pueden realizar, así como seminarios web, talleres virtuales, para recordar las actividades conmemorativas y aprovechar así la tecnología. Ahora les voy a presentar el calendario. Calendario de fechas alusivas a la inclusión. ¿Pueden escuchar? Enero 4, Día Mundial del Braille. Febrero 18, Día Internacional del Asperger. 28, Día de las Enfermedades Raras. Marzo 3, Día Internacional de la Audición. 21, Día Mundial del Síndrome de Down. Abril 2, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 7, Día Mundial de la Salud. 11, Día Mundial de Parkinson. Mayo, último miércoles del mes, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Junio, 13, Día Internacional de Atención al Albinismo. 18, Día del Orgullo Autista, Mes del Autismo. 27, Día Mundial de la Sordoceguera. Julio, 13, Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 15, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Agosto, 13, Día Internacional del Zurdo. 28, Día Mundial del Síndrome de Turner. Septiembre, 21, Día Mundial del Alzheimer. 23, Día Internacional de la Lengua de Señas. 30, Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas. Octubre, 1, Día Mundial de las Personas de Edad. 10, Día Mundial de la Salud Mental. 11, Día Internacional de la Niña. 15, Día Mundial del Bastón Blanco. Noviembre, 20, Día Universal del Niño. Diciembre, 3, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 10, Día de los Derechos Humanos. Muy bien, espero que hayan podido escuchar. Excelente. Esto está elaborado de manera que las personas que tienen ceguera puedan también escucharlo, por eso está en formato de audio y también en presentación. Y estas son las fechas, la mayoría son días internacionales o días mundiales. Cabe resaltar también la diferencia entre, para que una fecha sea internacional, ya basta con que 2 países la celebren, pero para que sea mundial, ya más países deben celebrarlos. Y todas estas fechas están aprobadas por la UNESCO, entonces son fechas que están allí para siempre concienciarnos y hacernos recordar de esos temas importantes que son buenos de tener en cuenta y sensibilizar a la población sobre eso. Muy bien. Como conclusión, el calendario es una buena forma de estar al tanto de las fechas más relevantes en materia de inclusión, diversidad, para poder organizar acciones conmemorativas, formativas. Asimismo, este calendario puede ser una guía estupenda para que las instituciones educativas, empresas y organizaciones tengan en cuenta este tipo de fechas a la hora de programar las publicaciones. Además de su uso práctico para el día a día, el calendario tiene un bonito diseño, por lo que puede ser interesante imprimirlo y colgarlo en vuestras respectivas oficinas. También se sigue trabajando para ajustarlo a un diseño accesible, DUA y, ¿por qué no?, bilingüe. También cabe resaltar que hay muchas más fechas que estas, pero conforme al espacio, estas fueron las más importantes que seleccionamos.
Muchísimas gracias, Mariela. Excelente la presentación. Mil disculpas, yo me acabo de conectar, pero ni falta hizo mi presencia. Felicitaciones, Mariela. Gracias, profe. Así es, excelente la presentación y el aporte también de ambos trabajos para enriquecer la investigación y los aportes que que se hacen también desde las cátedras, ¿verdad? A la investigación y a la producción de conocimientos. Bien, seguidamente vamos a tener entonces el aporte de Amelia Rosalí Santa Cruz Benítez, modificabilidad cognitiva estructural para el desarrollo potencial del aprendizaje en la carrera de lengua coreana del Instituto Nacional de Educación Superior, INAES. A ver si Sí, está así mismo, profe. muy bien. Disculpe, tuve Adelante. un inconveniente con mi computadora solamente por eso. Ahora ya estás. Sí. Bueno, adelante, por favor. ¿Se oye bien y se ve bien? Aún no vemos tu presentación, si es que la tenés. Sí, estoy proyectando. Creo que no vemos todavía. Sí. Un momentito. Me figura que está cargando aquí en la pantalla. ¿Se puede observar? Aún no en mi corazón. Si quieres pasarme aquí por el chat y vamos a proyectarte desde aquí. Ok, perfecto. Allí se ve. Aún no, mi corazón. Igual si quieres hacer la presentación, encendes tu cámara y podés comentarnos el trabajo. Sí. Presento así nomás ya entonces, profe. Sí, adelante, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Amelia Santa Cruz. Soy estudiante con tesis aprobada de la licenciatura en Educación de la Lengua Coreana y el día de hoy les quería hablar sobre mi trabajo de final de grado que trataba sobre la modificabilidad cognitiva estructural para el desarrollo potencial del aprendizaje. Esta investigación se realizó en los alumnos y los docentes de la carrera de la lengua coreana del Instituto Nacional de Educación Superior en el año 2021. La teoría de la modificabilidad estructural realmente se tomó como una posible teoría educativa innovadora, ya que esta teoría está inscrita más en las ciencias del comportamiento y el ámbito cognitivo de los alumnos. A su vez, considera el aprendizaje como una habilidad potenciable y una diferencia de otras teorías educativas y de otros modelos pedagógicos que tiene es que toma o considera importante el entorno en el que el alumno se desarrolla y los estímulos que recibe a través de este entorno.
Y una de sus características es la pedagogía basada en la experiencia del aprendizaje mediado. La experiencia del aprendizaje mediado es un modelo pedagógico que resalta la importancia del mediador externo. La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural tiende a considerar la incidencia de estos factores, de los factores externos en el alumno y en la persona en sí, ya que considera la calidad de los estímulos y la mediación adecuada. También señala la diferencia entre el transmisor de la información y el mediador de la información. Es decir, para esta pedagogía, para este modelo pedagógico realmente no considera que el docente sea solamente el transmisor de la información, sino que sea también un mediador de esto. La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural posee ámbitos de aplicación. Generalmente está orientada a niñas y adolescentes comunes, también personas con deficiencias en el aprendizaje, ya sean innatas o adquiridas, y personas en situaciones de deprivación cultural. Esta teoría realmente llamó la atención, ya que en otros modelos pedagógicos o teorías educativas no consideran los factores externos como elementos importantes en cuanto al nivel de rendimiento escolar del alumno. Sin embargo, esta teoría y este modelo pedagógico sí. Se centra generalmente en las personas que se encuentran en situaciones de privación cultural o sociocultural. La deprivación sociocultural son circunstancias que pueden obstaculizar el desarrollo normal cognitivo, físico, emocional o social de las personas. Estas circunstancias pueden responder a factores biológicos, como serían los síndromes ya físicos o cognitivos. También consideran los factores familiares como un entorno no propicio, o sea, cuando el alumno se encuentra en un entorno familiar con problemas o socioculturales. Y es ahí donde esta teoría, mediante unos estudios, resalta que los niños crecidos en situaciones de deprivación cultural generalmente son los que presentan un mayor índice de fracaso escolar. Y esto se puede producir por un déficit en la estimulación o en el entorno familiar e inclusive en la misma institución educativa. Buenas, ¿me dan retorno? Sí, mi reina, te escuchamos muy bien. Entonces, ¿por qué esta teoría se decidió utilizar en el ámbito de la carrera de lengua coreana? La carrera de lengua coreana de Linares es una de las carreras con más alumnos becados en toda la institución, ya que las becas las provee actualmente el Ministerio de Educación de Corea. Anteriormente las proveía una fundación privada. Es la diferencia o lo que más resalta de esta teoría en cuanto a otras teorías del aprendizaje es que consideran la posibilidad de que los factores externos realmente sean una condicionante para el desarrollo del alumno. Sin embargo, el trabajo se centró principalmente en los docentes y en cómo consideran este tipo de factores, si realmente inciden o no en el desarrollo del alumno, en el desarrollo del estudiante en cuanto al rendimiento académico. Los resultados de la encuesta demostraron que el 90% está de acuerdo en que un entorno apropiado y las mediaciones y los estímulos adecuados
podrían estimular al alumno a desarrollar sus capacidades del aprendizaje. A su vez, esta teoría considera al aprendizaje como una habilidad potenciable, es decir, que el alumno o el niño, la persona, no necesariamente se ve condicionado por estas situaciones o estos factores culturales en cuanto a su desarrollo cognitivo, sino que toma al docente como un factor importante para la mediación de la información y que el alumno pueda desarrollar esa capacidad. A su vez, la diferencia y la importancia de principalmente de esta teoría, es de que toma, como dije hace rato, toma al docente como mediador de la información y no como instrumento de enseñanza solamente, puesto que no es lo mismo que al alumno que el alumno tenga una exposición directa a un estímulo o a una enseñanza, que exista un mediador que le dé sentido y le dé objetivo a esa enseñanza. Los resultados de la encuesta también demostraron que los docentes se encuentran en conocimiento de esta necesidad, de la necesidad también de un currículum adaptable a las necesidades del aula en el Paraguay, puesto que generalmente las teorías o los modelos pedagógicos que son utilizados actualmente tanto en las escuelas o en las universidades están basados en modelos pedagógicos que se desarrollaron específicamente para otras regiones y para alumnos con otras necesidades. Es por eso la importancia, es por eso la decisión de trabajar con esta teoría, que relativamente es nueva, puesto que en Latinoamérica solamente Chile llegó a implementar este tipo de pedagogías basadas en esta teoría, con resultados muy satisfactorios, y es una teoría que tiene un aval científico bastante sólido, ya que en otras regiones con mayor presencia de niños, adolescentes y adultos en situaciones de privación cultural, que fueron expuestos a modelos pedagógicos basados en esta teoría, dieron resultados, demostraron un avance en sus resultados en cuanto al rendimiento en el aprendizaje. De esta manera concluyo mi presentación. Excelente, Amelia, muy buen trabajo, y rescatamos también que la licenciatura en lengua coreana que ofrece el INAE creemos que es la única en el país. Y, sí, así mismo. ¿verdad? Hemos visitado algunos de nosotros el INAE y pudimos ver el trabajo fantástico que hacen en la formación de esta lengua, ¿verdad? Así como otros colegas que trabajan por las otras lenguas extranjeras, pero se ve el entusiasmo y la pasión con la que ustedes trabajan, y bueno, implementar también una metodología innovadora es un gran aporte, sobre todo para el conocimiento de la enseñanza de las lenguas en el país. Muy bien, damos un espacio de unos minutitos, estamos muy bien en el tiempo, si quieren hacer algunos comentarios o preguntas, vamos viendo si quieren levantar las manos y dirigir a las 3 primeras presentaciones que tuvimos. Y mientras tanto vamos a mirar cómo va en el YouTube, en el canal de YouTube. Están enviando también sus mensajes. Saludos a las compañeras estudiantes y en este caso ya egresadas, ¿verdad?, de las carreras que estuvieron haciendo su presentación de trabajos. Bien, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Y si no, entonces pasamos a la siguiente rueda de trabajos que vamos a tener. Muy bien, ya está con nosotros entonces la profesora Estela Mari Peralta de Aguayo. Ya nos va a compartir 2 trabajos. Entonces hacemos esta presentación, aprovechamiento del Corepuapá a la formación docente,
y leyendas autóctonas como centro de interés para la enseñanza del portugués como lengua extranjera a los niños. Bienvenida, profesora, y adelante con la presentación de los trabajos. Buenas tardes a todos. Creo que proyecté el segundo trabajo primero. No sé si no hay drama con eso. Ni un problema, profesora, Vale. como quieres. Ya que empezamos del revés, bueno, vamos por ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Bye, chapá. Boa tarde. Bien. Aquí presento el resultado parcial de un trabajo que comenzó como una actividad de extensión y se convirtió en un trabajo de investigación. Se denomina Leyendas Autóctonas como centro de interés para la enseñanza del portugués como lengua extranjera. Partimos de dos cuestiones, o de varias, ¿verdad? Pero tenemos en cuenta que las leyendas nativas manifiestan explicaciones de la cultura indígena y a través de ellas se pueden comprender el origen de los pueblos. Así también decían algunos investigadores que cabe a los investigadores como a quienes enseñan una lengua extranjera plantear abordajes y recursos didácticos que incentiven justamente la conciencia intercultural del alumnado. Para realizar este trabajo hemos seguido una metodología a partir de una perspectiva investigación-acción, el plan de acción en la parte 1, que es el que tenemos ahora, era la identificación de una necesidad, o sea, que había una carencia de libros de texto destinados a niños justamente que son aprendices del portugués como lengua extranjera. Procedimos a la revisión bibliográfica de los libros de texto existentes, identificamos qué teorías se podían ajustar a la unidad propuesta y procedimos entonces posteriormente a la búsqueda de leyendas brasileñas que cumplieran ciertos criterios, que sean de origen indígena, que sean compartidas por lo menos aquí en la zona del Cono Sur o Mercosur, que tengan cierto patrón de situación análoga y también que sea pertinente para el grupo de aprendices. A partir de ahí, entonces, procedimos a la revisión bibliográfica de lo que esbozaríamos como propuesta, ¿verdad? Entonces, seguimos los lineamientos de un plan didáctico pedagógico, las directrices del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, las directrices del CELPE-BRAS, o las unidades didácticas tomando como eje la competencia comunicativa y la competencia intercultural. Estas unidades también se elaboraron a partir de un contenido programático, organizado por secuencias didácticas, y a partir del eje vertebrador que se parte desde un espacio temporal considerando los objetivos, la secuencia de actividades y las tareas de evaluación y así las de enseñanza-aprendizaje también. Tenemos en cuenta los principios didácticos de progresión, secuenciación y relación curricular. Tampoco perdimos de vista la necesidad de los alumnos. En ese sentido, tomando desde la población a la que está destinada la actividad, entonces consideramos los principios básicos de los materiales para ese grupo, ¿verdad? Tienen que ser atractivas, tienen que ser progresivas, definidas temporalmente y coherentes, deben ser variadas y al mismo tiempo tienen que también ser funcionales y desafiantes. Nos centramos en cierta parte también con el enfoque por tareas y partimos de la elección del tema, especificación de los objetivos que conduzcan a la tarea final, determinamos qué contenidos lingüísticos se abordarían, la planificación, bien, que tenga en cuenta la secuencia de comunicación y el contenido lingüístico, el análisis de toda la secuencia programada y luego la programación de instrumentos y procedimientos de evaluación. Las tareas, existen diversos tipos de tareas, la idea aquí era abordar lo que existe y también ceñirnos también un poco a las referencias teóricas, ¿verdad? Willis nos dice que existen tareas muy diversas, estas pueden ser listas, ordenación, clasificación, comparación, situaciones problemáticas, compartir experiencias personales, y estas posibilitan sobre todo al aprendiz a la producción de situaciones más cercanas a la conversación, tareas creativas y también los proyectos.
En cuanto a las actividades, esta PAIS nos sugiere una diversidad de actividades y como docentes manejamos y estamos al tanto de ellas. Entonces siempre van a estar ordenadas o clasificadas según ciertos criterios, como la fase del desarrollo, el desarrollo didáctico, si es de motivación, de aprendizaje, de refuerzo, de evaluación, si es disciplinar, si es globalizada, cuándo la vamos a incluir, si es algo ocasional, si es constante, también cuál es el fin de esa actividad, de descubrir algo, de investigación, de confirmación, si son actividades individuales o grupales, qué tipo de código se va a emplear, el momento de la evaluación y también el agente evaluador. Entonces, la propuesta didáctica elaborada parte justamente de tomar 3 leyendas compartidas, a lenda do millo, a lenda da erva machi y a lenda da mandioca, que son nuestras leyendas también muy conocidas en nuestro territorio. La estructura del texto va por unidades didácticas y estas se subdividen o se agrupan en lecciones. Partimos de actividades previas, de motivación, de activación de los conocimientos, las predicciones, la audición de la leyenda, la lectura, que se comparte tanto para la comprensión oral y escrita, la presentación de los contenidos lingüísticos, la presentación de la sección de fonética, la lección o la parte de producción escrita, la ampliación de la información, porque a partir de la leyenda abordamos los contenidos interculturales, y todo esto desemboca en un proyecto, justamente apostamos en las actividades manuales, teniendo como foco la población destinataria de la actividad. Y añadimos también actividades de refuerzo. Esto es una presentación nada más de cómo se presenta las unidades, o sea que el texto inicial en que partimos de los conocimientos previos, actividades que impliquen la observación, la audición, etc. Y continuamos en torno a esa propuesta. También tenemos la sección de fonética, que vamos tomando contenidos sencillos que puedan focalizados más bien al público al que está destinado, que son niños de esa población. Cerrando, entonces, podemos decir a raíz de esta experiencia que hicimos una cuestión antes de terminar, que las presentamos a posibles docentes, usuarias del material, y nos pidieron, o sea, también ellas emplear ese material y pasamos ahí a la segunda parte. O sea, identificamos la necesidad de las unidades didácticas, organizamos esas unidades didácticas y antes de sacarlas o ponerlas en circulación, vamos a hacer esa prueba justamente piloto y ver si nuestra proyección y nuestra ilusión de material o de unidad está justamente adecuada para el público, si es el público al que nosotros tomamos como foco justamente pertinente de la actividad, si se pueden desarrollar, etc. Entonces, hacer ese proceso que la vamos a empezar la semana siguiente, ese proceso de validación del material didáctico y luego realizar los ajustes pertinentes. Entonces, cerramos diciendo que la producción de una unidad didáctica y posterior un libro didáctico supone la combinación de diversas teorías, no hay una sola. El aprovechamiento de las leyendas puede efectuarse de maneras muy distintas, pueden encaminar el desarrollo de las destrezas lingüísticas y sobre todo también es un elemento recursivo, interesante con esa finalidad intercultural. Sabemos que poseen un alto valor cultural y pedagógico y su inserción en la clase de lengua extranjera, L2, propicia justamente esa dimensión. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe ser el mediador, conducir el aprendizaje, planificar las actividades que acrecenten los intereses del alumnado, de modo que estos activen o utilicen sus conocimientos previos y hallar los puntos de inflexión con su propia lengua. Asimismo, consideramos que esta propuesta puede ser un foco bien y puede ampliarse
prevemos realizar otro grupo de unidades para un grupo de preadolescentes, luego de esa validación, y consideramos que esto podría contribuir justamente a la enseñanza del portugués como lengua extranjera en el país y, ¿por qué no?, podría ser utilizada también en los países de ascendencia del tupí guaraní. Bien, muchísimas gracias por la atención y esta es la primera parte de mi presentación. Muy bien, Estela. No estuvimos viendo nomás la presentación. vieron? No te queríamos interrumpir porque... Ay, por Dios. Pero no importa, no importa. Cuando hagamos a lo mejor algunos comentarios, igual Sí. estuvo muy claro. Bueno, algo pasa con el Meet, eso sí, porque pongo compartir. Vamos a ver ahí, me avisan si se ve. Vamos a ver si este se ve. Bueno, Ahora yo sí. lo veo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, entonces ahí voy a mostrar y el otro después, que tanto me esmeré en mostrar mi unidad didáctica. Bueno. Y damos un espacio si quieres ahora para a ver, así cerramos con el tema. A ver, creo que ya cerré lo de mi... Después comparto, sí, porque ahí tengo que cerrar y tengo miedo de que haya después una fuga de... Ningún problema. Bueno, empiezo con esta parte, justamente también la propuesta o la idea justamente de empezar a indagar y ver la utilidad de los corpus lingüísticos en la enseñanza de lenguas. Hablo aquí yo de licenciatura, hablo de profesorado y me aboco justamente a la lingüística de corpus. Y para ello tomo como una unidad de análisis, una unidad de propuesta, el Core Guapá, que es el corpus de referencia del guaraní paraguayo actual. Es un producto elaborado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas y que está a disposición, pero que todavía no es aprovechado, considero yo, o desde un punto de vista de investigación, que podría sacársele mayor provecho a todo lo que nos ofrece esa herramienta de carácter informático, lexicográfico, etc. ¿Cuáles son las ideas que propician entonces esta microinvestigación? Sabemos que los libros de texto o los recursos didácticos a veces tienen ejemplos que son artificiales, si bien hoy se trata de incluir textos más reales y tales en los libros didácticos, sobre todo, estos a veces resultan muy artificiosos porque son creados para el efecto. Y en ese sentido no reflejan la vida, la lengua viva, ni el conocimiento lingüístico propiamente de los hablantes. En otro sentido, trabajar con datos reales y profusos posibilitan identificar los usos de los hablantes y estos usos pueden sorprender notablemente a docentes y lingüistas. Por otra parte, consideramos que los corpus se pueden emplear en el aula de dos maneras. O sea, puede utilizarse en un aula formativa para docentes y puede ser utilizado también en el aula ya de aprendices de colegio, de instituto de idiomas, etc. O sea, puede ser aprovechado de diversas maneras. Bueno, para este aprovechamiento se recurre al acceso directo, o sea que yo, estudiante, accedo a los corpus y los voy explorando. Eso contribuye a la autonomía del estudiante, o la otra forma es mediante o a través de la mediación del docente. Entonces, cuando interviene el docente, por supuesto que estará mucho más organizado, etcétera, etcétera, porque habrá todo un componente pedagógico, un componente teórico de la intención de utilizar esa herramienta. Los corpus, como ya dije, también son fuentes de ejemplos auténticos, ilustran usos, permiten realizar ejercicios y también contribuyen a la mejora de los materiales didácticos. Por otra parte, contribuyen a zanjar dudas que no son respondidas, no se responden en gramáticas y diccionarios, porque estos materiales siempre sabemos que son limitados, porque las gramáticas no se pueden actualizar a cada momento y los diccionarios, por razones obvias, tampoco lo hacen con tanta frecuencia como debería. Entonces, partimos de la propuesta pedagógica del aprendizaje basado en datos, propuesta por Jones,
quien sugiere que el aprendiz de una lengua se torna un investigador y el docente se torna el facilitador justamente. El estudiante expulga esos datos provenientes de los corpus lingüísticos y extrae sus conclusiones a partir de ellos. Los corpus lingüísticos evidencian usos concretos y también encaminan o hacen visible la relación existente entre la forma y el significado. Y ahí partimos. ¿Qué es un corpus lingüístico? Bueno, aquí como es nada más una presentación, decir que un corpus lingüístico es una colección de piezas seleccionadas de una lengua que se ordenan según criterios lingüísticos explícitos para emplearlos como muestra de una lengua. Estos corpus resultan útiles para lo que habíamos señalado anteriormente. Pueden ser escritos, pueden ser orales, analógicos, digitales. Estos posibilitan búsquedas como la recuperación y ordenación de la información, estimación sobre los textos, el contenido de estos, permiten también una codificación estandarizada, la clasificación de los tipos de textos, además del almacenamiento y mantenimiento por parte de una institución encargada de facilitar su consulta y empleo. Asimismo, posibilita ciertas cuestiones, o sea, posee ciertas ventajas el uso de corpus. Los corpus permiten construir el sentido de una palabra, porque el uso que yo rescate me irá indicando cuál es el sentido que se emplea en una determinada construcción, me puede evidenciar estructuras morfológicas y sintácticas, y así también la combinatoria de estas, traen los textos auténticos, incrementa la competencia lingüística, contribuyen a la traducción de textos y coadyuvan también la resolución de problemas. La parte negativa, ya desde la creación del corpus y también de la parte áulica. Un corpus requiere tiempo para su elaboración, requiere recursos económicos, recursos humanos, y a veces eso es lo que condiciona su presencia, su existencia. El usuario también debe aprender a emplearlo de manera adecuada. A veces, como no se actualiza esa información, puede también resultar obsolescente. Podría también contener información limitada de acuerdo a todo lo que uno carga en ese corpus. Así también todos los textos que se usan en los corpus tienen el copyright y eso también hace que no se pueda acceder a estos o a los materiales justamente que van a ser fuentes del corpus, y esto también va a contribuir o no contribuirá al acrecentamiento de él. En el aula se ve sujeto justamente a la inversión de tiempo que tiene que emplear el docente para la planificación, y otra condicionante es la falta de competencia técnica para su utilización. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para el aprovechamiento en el aula justamente para acercar al alumno a los textos auténticos, como manifesté, para actividades de comprensión lectora y auditiva, permiten la comprensión de palabras, estructuras, como ya cité anteriormente. En una unidad didáctica son útiles para las actividades posibilitadoras y la de expresión escrita, sobre todo cuando se utiliza el enfoque por tareas para la post-tarea o la retroalimentación, pero son más frecuentes también en actividades de recuperación de frecuencia y líneas de concordancia. Las líneas de concordancia son aquellas palabras claves que aparecen en el contexto en que se emplean. El Core-Guapa, entonces, es un corpus, ahí lo puse sincrónico, pero es un corpus actual, escrito, tiene textos escolares, religiosos, y también es de característica limitada. ¿Qué tiene? El corpus está disponible en la página de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, tiene aquí el espacio para escribir las palabras, el uso de las nasales, como él puso, está ya diseñado previamente, entonces el usuario escribe la palabra y nada más cliquea sobre las vocales que tienen los diacríticos específicos para la recuperación. Entonces, esta herramienta fue usada incluso para muestra de ejemplos del diccionario del guaraní, publicado por la Academia de la Lengua Guaraní recientemente. ¿Qué tiene ese corpus? Es monolingüe, tiene textos en guaraní, es escrito, reúne una muestra de textos escritos de referencia,
se traen fragmentos de textos, es pequeño en sentido porque está en construcción o en proceso de acrecentamiento, el contenido es general, o sea, tiene texto de áreas diversas, tiene un etiquetado simple, anotado estructuralmente, o sea, da ciertos datos, pero concerniente al texto recuperado nada más, no está anotado sintácticamente ni morfológicamente. Pues contemporáneo, justamente ahí tengo la actualización de que no son textos actuales, es abierto, tendiente justamente a la actualización, es destinado para fines generales y la muestra diríamos que es de conveniencia porque se han tomado textos a los cuales se podrían acceder para su elaboración. ¿Qué utilidades puede tener en el aula de docencia, del aula de guaraní, de la escolar básica del nivel medio? Búsqueda de palabras frecuentes, búsqueda de combinaciones, identificación de unidades simples y pluriverbales, presencia de hispanismos, guaranización de voces españolas, búsqueda de ejemplos por tipos de textos, creación de un corpus propio, listar palabras asociadas con un tema, etc. Bien, aquí nada más presento, recopilando, por ejemplo, la palabra anguirú. Veamos que tenemos 17 casos en 12 documentos. Una palabra usada, pero no tanto como lo es inú, que es un sinónimo aproximado. Bien, que tiene 259 casos en 37 documentos. O sea que estos datos me dicen que irú es mucho más frecuente que anguirú. Y vean que también el texto no dejó de tener shamigo. Y esta palabra, bien, tiene 2 casos en 2 documentos y justamente veamos cómo se puede dar esa combinatoria, ¿verdad? Neanguirú, shangirú, o sea, el uso de determinadas partículas, de determinadas unidades previamente al sustantivo, etc. Entonces nos van indicando las combinaciones del corpus. Esto que está aquí destacado de rojo me puede dar la frecuencia de uso de las palabras. Por ejemplo, la palabra escuela se usa en 75 veces en 12 documentos. ¿Bien? Entonces veamos que, por más de que sea limitado, tiene un uso bastante notorio. La ocurrencia, entonces, la forma de aparición de estos. Podemos ver frecuencia en tipo de texto, por ejemplo, la palabra cuatía, tenemos texto del Ministerio de Educación y Ciencias, entonces, por supuesto, traerá bastante todo lo asociado con el papel, con el cuaderno, depende de lo que signifique cuatía, etc. Entonces, tenemos ahí 223 casos en 41 documentos. Entonces, podemos analizar la frecuencia, el tipo de texto, etcétera, el año de aparición, etcétera, de determinadas piezas léxicas, tomando solamente como unidad del análisis el léxico. Bueno, nada más mostrarles aquí que estos constituyen un recurso necesario, ya sea para la formación docente, sea de lengua u otra especialidad. El core Guapá puede contribuir a la reflexión metalingüística de futuro especialista de lengua, ya para la enseñanza, para la traducción, manifiesta usos lingüísticos del guaraní. Los programas de profesorado o licenciatura deberían apuntar a unidades o contenidos o programas concernientes a la lingüística de corpus. Los usos de los corpus lingüísticos son limitados más bien por desconocimiento o falta de formación específica. El Core Guapá es un producto nacional que debe ser potenciado para que su uso sea efectivo y su acrecentamiento se dé de manera constante. A pesar de la limitada cantidad de textos que conforman el corpus, provee usos reales de la lengua y estamos convencidos de que una formación con base sólida y actualizada supondrá un uso mayor de herramientas modernas que contribuyan a la práctica pedagógica de los futuros licenciados docentes de lengua. Muchísimas gracias. Interesantísimo, Estela. No sé si quieres hacer una referencia breve de lo que querías comentarnos del otro trabajo. Bueno, voy a tratar de mostrar porque se me quedó ahí. Bueno, nada más, era justamente la experiencia de qué es lo que tenemos en cuanto a esa unidad didáctica, ¿verdad? Que, como le dije, partió de repente de una necesidad identificada que vimos con los alumnos y con docentes del portugués, ¿verdad? Entonces, nada más diseñamos la actividad que partió de una cuestión así muy elemental, bueno, y después procedimos a la elaboración de esas unidades
al ensayo, al error, etcétera, y luego llegar al producto, ¿verdad? Entonces, nada más era eso, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos nuestra leyenda de la mandioca, de la yerba mate, del maíz, que son saberes compartidos justamente con Brasil, Argentina, Bolivia, bien. Podemos alcanzar Chile y, ¿por qué no?, otras zonas también de influencia justamente de estos alimentos tan cotidianos en nuestras casas. Bien, yo creo que por ahí les dejo para no comer tiempo de nadie. No sé si se vio, ¿verdad? No pudimos ver de nuevo. Oh, bueno. Probablemente. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, nada más era eso, ¿verdad? Entonces, justamente Sí. era ir mostrando cómo se había proyectado la actividad, ¿verdad? En función de la población a la que está destinada el material. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hoy nos jugó una mala pasada el Meet. No, está muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a los que se van sumando desde otros países, incluso creo que desde Brasil. Les comentamos que vamos siguiendo nuestro programa, nos falta una presentación más de este bloque y luego ya tendremos los dos paneles, uno sobre educación indígena y el otro sobre diversidad lingüística de la lengua guaraní. En este momento voy a presentar el trabajo de la compañera e investigadora Celeste Escobar, que es quien sigue en nuestro programa. A ver, un minutito. Creo que ahí estarán viendo también. Si me confirma alguien. Ahora se Se ve. visualiza, profe. Perfecto, bueno. Celeste Mariana Escobar Imlach es una investigadora de las lenguas indígenas y bueno, en este momento, así como tenemos acá un mal tiempo, ella está haciendo trabajo de campo en el Chaco y bueno, la conectividad le jugó la mala pasada y menos mal tenemos la presentación, entonces vamos a hacer una breve referencia de su trabajo. Ella como investigadora, en este momento como investigadora de la Universidad Nacional de Itapúa, está realizando una investigación a la que llama Investigación Participativa para el Diagnóstico de Materiales Didácticos Interculturales en los Pueblos Indígenas del Departamento de Itapúa. Este trabajo tiene el objetivo de elaborar un informe colaborativo técnico del diagnóstico de las necesidades de materiales educativos para la enseñanza de las culturas y las lenguas indígenas del departamento de Itapúa. Pues realizar una investigación colaborativa, en este caso implica a los pueblos Bugá y Macá que conviven en el departamento de Itapúa, consultar el estado de los materiales didácticos en las comunidades educativas y las necesidades relacionadas a esta situación, conformar un acuerdo mutuo de cómo trabajar para construir materiales pedagógicos reflejando un contenido intercultural y de difusión de sus lenguas indígenas, y registrar un modelo participativo comunitario y colaborativo interinstitucional para la elaboración de materiales didácticos interculturales. Entonces, esto tiene sus antecedentes en otros trabajos en los que ella viene realizando ya desde hace más de 20 años en Paraguay, en otras lenguas indígenas, que viene haciendo también documentación lingüística PAIN. Este año estuvo presentando los resultados de eso en un libro justamente. Y en este caso se suma, digamos, al grupo de investigación sobre multilingüismo en el departamento de Itapúa, que justamente trabaja las lenguas oficiales indígenas y extranjeras en contacto y forma parte de alguna manera de este programa con el trabajo que está realizando y que, bueno, tiene el financiamiento del rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa y está finalizando este mes. ¿Con qué finaliza? Pues con ese diagnóstico, digamos, ese diagnóstico que va a servir para continuar con la elaboración de materiales didácticos digitales o
o físico o de la forma en la que también las comunidades desee y necesite construir. Entonces, lo primero fue relevar en las comunidades, ¿verdad? Los documentos, los materiales con los que las comunidades cuentan para también entrevistar a los actores y relevar ahí las necesidades. Este es el trabajo de campo que se estuvo realizando. También varias entrevistas y encuentros en las comunidades, principalmente Macá, aquí de Itapazo, y Pindoí para la comunidad guaraní, ¿verdad? Del departamento. Entonces, ¿en qué contribuirá este trabajo de documentación? Inicialmente en el relevamiento entonces de las necesidades de materiales didácticos para colaborar con las comunidades en la elaboración de sus propios materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas que sabemos, también para las lenguas oficiales del Paraguay, que por constitución son el guaraní y el castellano, también son necesarias, pero en este caso se está trabajando para aportar a estas comunidades que obviamente también están trabajando muy arduamente por la revitalización de sus lenguas. De hecho, los paneles que vienen van a hablar de eso también. Y bueno, este es el aporte que se está trabajando desde la Universidad Nacional de Itapúa para la comunidad, para el departamento y sobre todo para estas comunidades del departamento. Brevemente nomás, para dar pie a la siguiente presentación. Creo que ya está con nosotros, sí. Discúlpame, Claudia Patricia Caballero, que no te daba ingreso, pero ahora creo que ya estás. ¿Sí? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal para todos ustedes? Un placer conectarme y estar a través de este medio con todos ustedes. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Bienvenida. Claudia Patricia Caballero es nuestra directora de posgrado aquí de la Facultad de Humanidades. Y bueno, tuvimos 2 trabajos o 3 de investigación muy interesantes en cuanto a digamos, producción de conocimiento, y la doctora Claudia nos va a presentar ahora las ofertas académicas de posgrado dirigidas a los interesados y a los que quieren seguir formándose en el área de lenguas. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Desde el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, es un placer para nosotros estar presentando los programas que vamos a estar ofreciendo a partir ya desde el mes de septiembre. Y bueno, como una buena noticia, y específicamente en el área de Ciencias del Lenguaje y la Literatura, estaremos ofreciendo lo que se denomina la especialización. Un momentito, voy a estar presentando. A ver, con el permiso de ustedes. Me avisan, por favor, si se presenta en forma completa. Mirta. Muy bien, perfecto. ¿Está bien? Bueno, estamos ofreciendo la especialización en Ciencias del Lenguaje y la Literatura. Específicamente, ¿cuál es el objetivo que está persiguiendo esta especialización? Bueno, analizar los diferentes escenarios de la educación superior desde una perspectiva epistemológica, social, lingüística, y que se manifiesta en la sociedad actual por el impacto de la globalización. Están establecidos también sus objetivos específicos. Hace un momentito empezaban a compartirse a través de a través del Facebook y todo lo que son los espacios sociales, así como también específicamente es la página web de la Facultad de Humanidades.
¿A quién va dirigido? El curso está dirigido a profesores, a directivos, coordinadores y en general a los miembros de la comunidad educativa que hayan cursado carreras de grado. Es importante que tengan específicamente la licenciatura porque es el requisito indispensable para poder acceder a una especialización que está aprobado por el CONES. Entonces, en el área de la lengua y la literatura, en universidades públicas, privadas y extranjeras. Bueno, ¿cuál es el perfil que estamos solicitando específicamente para esta especialización? Que obtenga el título de grado de licenciado con afinidad en el área de universidades públicas, privadas o también extranjeras, pero específicamente con todos los requerimientos también legales para ello. ¿Cuál es el perfil? El perfil específico se formará profesionales con habilidades y actitudes para desempeñarse con éxito como profesionales especialistas de las ciencias del lenguaje y la literatura, de tal forma que sus iniciativas estén fundamentadas en la crítica social y en la creatividad para resolver problemas y tomar decisiones. Es decir, ya contamos con el perfil, así como también la capacidad que esperamos lograr en nuestros estudiantes de la especialización. El campo de acción también, esto estará todo disponible en la plataforma, también así como en las páginas sociales. Campos de acción de este programa podrán desempeñarse en dependencias y centros de cualquier nivel educativo, realizando actividades académicas como el diseño e instrumentación de planes, programas que correspondan con las necesidades lingüísticas y literarias requeridas por el contexto. Es decir, al ser una especialización aprobada por el CONES, entonces cumple todos los requisitos legales para una especialización. ¿Cuáles son los módulos que vamos a estar desarrollando dentro de lo que es esta especialización? Bueno, el módulo de redacción de textos científicos, tecnología educativa, didáctica general, currículum de la lengua y la literatura, teoría de la educación lingüística, teoría de la educación literaria, metodología de la investigación, así también como práctica profesional. El plan de estudio se desarrollará en 10 meses, ¿sí? Y tendrá una carga horaria de 400 horas. El curso se dictará los días sábados y lo vamos a hacer en este formato en forma híbrida, ¿sí? El título, cumplido todos los requisitos académicos del programa, el participante podrá recibir el título de especialista en ciencias del lenguaje y la literatura otorgado por la Universidad Nacional de Itapúa. Y aquí, para compartir un poco el flyer, que también están ya a partir de hace como media hora compartidos también a través de las redes sociales. Entonces, en este ustedes podrán encontrar hasta el costo, como les había dicho, está habilitado por el CONES a través de la resolución 567/2016. Y tenemos aquí también donde ustedes pueden inscribirse a través de nuestro QR. A ver, un poquito más. Este es uno de los programas que estamos ofreciendo. Como les dije, van a ser las clases los días sábados. Aquí tenemos el QR, nuestra dirección donde pueden acudir a nosotros, ¿sí? A ver, los otros programas. Aquí tenemos las ofertas académicas de posgrado que estamos lanzando también, el de metodología de la investigación científica, con sus costos, la modalidad de hacer híbrida, sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma Moodle de la Facultad de Humanidades alojada en el campus universitario. La capacitación pedagógica en educación a distancia y formación virtual, que también es un curso de capacitación que está aprobado por el CONES para que tengamos las competencias para poder enseñar a distancia, y así como también el diplomado en Relaciones Internacionales y Prácticas Consulares que estamos iniciando. Es decir, estos 4 cursos estamos habilitando en este mes de septiembre, así que están todos bienvenidos a formar parte de lo que es la familia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa. Entonces, pero sí, como diríamos, regalo, ¿verdad, profe Mirta? Contarles entonces que específicamente estamos habilitando la especialización en ciencias del lenguaje y la literatura. Entonces, cualquier requerimiento, cualquier inquietud, no duden en consultar con nosotros en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Y contarles también que la profe Mirta, en este caso, estará trabajando específicamente en la coordinación de esta especialización. Así que, profe Mirta, no sé, alguna otra
pregunta, otro cuestionamiento, entonces nosotros podemos estar ya a través de nuestro número de celular o a través también de nuestros correos, dando todas las indicaciones precisas en cuanto a estos cursos. Gracias, profe Patricia. Y bueno, creo que estamos en tiempo aún. Por ahí sí quedamos con algunas consultas. Bueno, dos áreas que se complementan. Estaba presentando Estela y también dos trabajos de investigación. Y bueno, a la investigación se suma entonces la formación continua en este caso, que se está ofreciendo, se está haciendo entonces la presentación de estos programas dirigidos a los profesionales del área de lenguas especialmente. Entonces, Así sí, estamos en tiempo todavía. Si alguien quiere hacer en este momento alguna consulta, alguna intervención, mientras pueden levantar la mano y hacerlo sin problema. Vamos a estar mirando mientras tanto la red social también, a ver si tenemos ahí alguna consulta. Voy a estar pasando el link ahí en el costadito un ratito. Voy a compartir con ustedes. Para dejar habilitado. Ahí, profe Mirta, compartí. A ver si puedo copiar. Perfecto. Y para todos los que están asistiendo aquí a nuestro espacio, entonces, y vamos a compartirlo también en el espacio de la sesión de YouTube que nos siguen ahí los amigos en vivo y en directo. Y bueno, no queríamos dejar de promocionar y darles a ustedes la primicia, ¿verdad?, de esta especialización específicamente para el área de ciencias del lenguaje y la literatura, y los esperamos a todos si tienen que tener el título de licenciatura, el título de grado. Es uno de los requisitos para poder participar, porque es un curso de especialización que está aprobado por el CONES, y sabemos que los requerimientos, o diríamos los escalones, son capacitación, especialización, maestría y doctorado, lo que nos solicita el CONES para obtener su correspondiente titulación. Creo que también podríamos hacer énfasis en la otra propuesta de capacitación. Sí, de la especialización también, eso justo voy a compartir, que es la especialización en ciencias, en metodología de la investigación científica. También voy a estar incorporando aquí en el enlace. Creo que ya está. Sí, están los dos enlaces. Y el último, que es el curso de capacitación que estábamos esperando también, sí, para prepararnos y actualizarnos y también validar a lo mejor los conocimientos que ya tenemos, pero siempre necesitamos de la certificación para participar en los concursos y para seguir en carrera los que somos docentes y queremos seguir trabajando, ¿verdad? Eso es importante. El curso de capacitación pedagógica en educación a distancia y formación virtual, sabemos que la ley 4995, así como también las otras leyes supletorias, hablan de que para poder enseñar a distancia necesitamos tener una especialización en educación a distancia. Por ende, estamos ofreciendo este curso, que es de 100 horas, específicamente como para que puedan acceder también a esta titulación que fue aprobada por el CONES. Estoy buscando un poquitito mi link como para compartir con ustedes. A ver, justo cuando buscas no encontrás un poco. Pero voy a estar enviando también el link para que puedan acceder, y estamos con cualquier consulta. La capacitación pedagógica se va a desarrollar los días martes, es totalmente a distancia, mientras que los cursos de especialización, tanto de ciencias del lenguaje y la literatura, como la especialización en metodología de la investigación científica, se va a desarrollar los días sábados. Y el de diplomado se va a realizar los días miércoles. Entonces, una oportunidad para seguir capacitándonos dentro de lo que es el proceso de formación docente. No sé si hay una pregunta más. Pero te voy a estar enviando el link, Mirta, si te puedo enviar por WhatsApp y vuelvo al SAS.
¿Está bien? Ahí justamente dice Bárbara Ibarrola si podrían enviar el link del curso de capacitación. Estoy Ya. buscando que tengo ya, pero voy a salir de la facultad un momentito. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos también por escuchar y los esperamos a que formen parte específicamente de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Agüeyendebe. Bien, creo que ya están los compañeros que forman parte del, estamos un poquito adelantados en el tiempo, pero los compañeros que forman parte del siguiente panel. Le damos la bienvenida entonces a los profesores Luis Villanueva. Le agradecemos a los compañeros que estuvieron hasta ahora y que esperamos que nos sigan acompañando, porque los paneles que vienen ahora también son muy interesantes y van a tratar especialmente sobre la situación de las lenguas indígenas. El primero de ellos es el panel sobre la educación indígena en el departamento de Itapúa. Nuevos programas de estudio, están ahí los compañeros Luis Villanueva, Oscar Galeano, la doctora Gloria Arias también, el profesor Germán Ayala, y coordina este panel el profesor doctor Oscar Galeano. Adelante, maestro. Muy buenas noches, un cordialísimo saludo, y nos acompaña, tal cual dijiste, profe Mirta, el supervisor de apoyo técnico pedagógico de la educación indígena, el licenciado Germán Ayala, la doctora Gloria Arias, igualmente el doctor Luis Andrés Villanueva, para de esta manera nosotros en dos aspectos dividir esta entrada, esta entrega. En primer lugar, vamos a saludar los que estamos para luego ya dar, en este caso, cabida al licenciado Germán Ayala, en dos segmentos. Primeramente, con el doctor Villanueva, lo referente a la educación indígena. Y con posterioridad, ya los 10 minutos restantes, con la doctora Gloria Arias y el licenciado Germán Ayala, de qué manera ellos están trabajando en una nueva malla curricular para la educación indígena en el departamento de Itapúa. Cordiales saludos, doctora Arias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros. Igualmente. Un ratito, mientras... Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, justamente nos comentaba, profe, de que en entradas anteriores iba y venía la cuestión de la señal. El doctor Luis Andrés Villanueva, muy buenas noches. Hola, Oscar, y a los demás participantes de este importante conversatorio, panel que vamos a tener dentro de un momento. Yo creo que es muy importante y sobre todo trascendental lo que vamos a estar escuchando, porque el profesor Germán Ayala, que es supervisor de las escuelas indígenas del departamento de Itapúa, nos va a presentar lo que pretende ser el currículum de educación DUA, y eso es algo trascendental, algo único, y creo yo que es un proyecto que puede llevarse a cabo, que necesita de la ayuda de todos. Y bueno, para mí es trascendental en el sentido que nosotros somos y seremos testigos de este gran cambio a lo que se refiere a la educación indígena en el Paraguay, en el departamento de Itapúa, y creo que eso también forma parte de nuestro quehacer universitario. Gracias, Oscar, nuevamente, y saludo a cada uno de los presentes. Bien, ahora estamos, doctora Gloria, así saludamos. Sí, buenas tardes, buenas noches, ya Maite Irorim, ahí Chapá de vuelta. No sé si ahora sale, estoy con un internet, como antes les decía. Sí, así como decía el profe Luis, realmente es una buenísima, un espacio más que importante para el supervisor pedagógico, donde nos va a estar compartiendo
avance, ustedes seguramente manejarán que hace años se viene trabajando en este proyecto tan importante que es en el ámbito del currículum de las lenguas, en este caso sería de las comunidades indígenas, de las escuelas que cuentan con las distintas escuelas de las distintas comunidades indígenas de Paraguay propiamente. Bueno, en este caso él nos va a estar contando ya algunos avances, la experiencia de trabajo, ¿sí?, con las distintas escuelas y prácticamente el producto. Entonces creo que él ya está dentro del aula. Para nosotros es muy importante, considerando que dentro de las políticas de la Universidad Nacional de Itapúa también es trabajar de cerca con comunidades indígenas y por sobre todo dentro de la carrera de lenguas también tenemos establecido un plan de trabajo y con estudiantes, principalmente lo relacionado también a investigación. Queremos llegar, y de hecho tenemos experiencia ya con otros investigadores de trabajar con comunidades indígenas, entonces para nosotros es un espacio también de enriquecimiento, de fortalecimiento, y que podemos aportar desde la universidad para que este proyecto tan importante se pueda ya llevar adelante y cooperar desde esta institución, ¿verdad? El profe forma parte también del Consejo de Educación, así que desde allí también nosotros como universidad podemos ir fortaleciendo y apoyando a ese profe, si ya está el supervisor dentro del aula, puedo ayudar a tu presentación. Muy amable, y damos la bienvenida a nuestro expositor, el licenciado Germán Ayala, supervisor de apoyo técnico pedagógico de educación indígena. Muy buenas noches, supervisor. Muy buenas tardes, noches. Shemaite Irore Pongendua, Ojesababe. Y bien. Eñi Puruga tu cara y maranga tu cara y tu puria arandu. Bueno, Shabuye a la Universidad Nacional de Itapúa, o me jaurese con buquete mi monguetana, y que toma chamombe UAB y se maestra para apoyo de educación Itapúa. Palabra de desafío, palabra no palabra ya poba. Itapúa es el último departamento que los pueblos ha iniciado la escolarización, o sea, lo que es la escuela dentro de las comunidades. Ni siquiera nos hemos llegado a los 40 años, entonces somos los últimos que hemos aceptado la escuela dentro de nuestras comunidades. Itapúa tiene 42 comunidades indígenas, guaraní, y uno tenemos de nuestros hermanos indígenas Macá que emigraron del Chaco, y de Mariano Roque Alonso otra vez se distribuyeron a Ciudad del Este de Encarnación. Entonces, de los 42, 22 escuelas tenemos en Itapúa actualmente. 21 que es del pueblo guaraní y uno tenemos de los pueblos de nuestros hermanos Maca. Estamos débiles en tema de la preparación académica de nuestros jóvenes o nuestros miembros indígenas. Por eso que ahí vemos que de los 50 docentes que tenemos, 9 son indígenas. Entonces en esa parte estamos débiles todavía. Que este nuevo proyecto, este nuevo desafío va a ir necesitando de docentes indígenas. Entonces es una preocupación que estamos teniendo como debilidades. Estamos haciendo actualmente lo que es el programa nacional, todos los currículos materiales, planeamientos y programas de estudio. Estamos haciendo todo lo que es lo nacional, como toda la escuela.
del país también lo estamos recibiendo. Capacitaciones, talleres, cursos que el ministerio nos exige, lo estamos cumpliendo como todos los docentes. Lo estamos llevando como la lengua 1, que es el guaraní, y la L2 estamos haciendo en castellano. Y también ahí vemos, investigamos, analizamos que una debilidad también que los niños lee en castellano, escribe, pero no sabe no interpreta lo que estudia. Entonces una debilidad también en esa parte de la lectoescritura, y la expresión escrita oral también le cuesta a los niños en castellano. Entonces, antes de la pandemia hemos hecho un proyecto piloto y probando una propuesta curricular en nuestras lenguas propias, con el permiso, la aceptación de los líderes. Entonces ellos decidieron y nos dieron el permiso para trabajar en propuesta pedagógico-cultural. Ahí los docentes, miembros de la comunidad y alumnos elaboran lista de asistencia en nuestra lengua, abecedario guaraní, también tenemos los abecedarios macá, que nuestros hermanos también compartieron con nosotros sus abecedarios. Eso nos llevó un año de un proyecto piloto, a ver qué es, los niños se sienten haciendo sus clases o elaborando materiales propios de ellos, y vemos que fue muy positiva para nosotros de la supervisión indígena y todos los cuerpos docentes y los líderes, que los niños demasiado rápido aprendieron lo que hicieron. Entonces, en ese sentido vemos que es muy importante que ellos van a aprender más iniciando de su lengua materna, de lo que hay en el entorno. Entonces, ellos hicieron abecedarios MBGA, hicieron una lista de asistencia, quién vino hoy, quién no vino hoy. Los niños marcan en su casilla con su nombre propio quién no vino hoy, quién está asistiendo y no, pero en su lengua MBGA. Entonces fue una experiencia muy positiva para nosotros. Elaboramos cartillas, fichas, palabras generadoras a partir del abecedario. También practicaron saludos, en nuestros saludos dentro del aula, apoyada por un artesano, madre o sabias o líder religioso, como se saluda en nuestro saludo. También nombre en vulgar, nuestro nombre propio, ellos también escribieron, pintaron en sus fichas y mostraron felices, contentos. Y a partir de los abecedarios, ellos crearon dibujos, iniciando con la primera letra. Por ejemplo, el abatí, el maíz, nosotros decimos abashi. Entonces ellos rápido captan dibujos y escriben cómo se escribe en nuestro idioma. Son experiencias muy positivas, primera vez en Itapúa, porque no es porque no queríamos, sino nosotros respetamos mucho a nuestros líderes, y los líderes son los que deciden de nuestra cultura, porque la mayoría de nuestra escuela tiene docentes no indígenas que realmente no entienden lo que es nuestra cultura. Y a través de esta propuesta pedagógica curricular participaron mucho los docentes no indígenas, y estaban contentos también de ver, practicar y compartir también con sus alumnos lo que es de nuestra cultura. Entonces, muy positiva también la participación de los no indígenas, acompañando a sus alumnos para que puedan iniciar un proyecto piloto en su idioma. También no podemos quejarnos de los docentes no indígenas que están trabajando con nosotros. Pero como dije,
estos proyectos son aprobados, consensuados por los líderes políticos de cada comunidad. Ahí vemos también que contento las niñas que hacen su nombre propio en una afiches, el niño que hace también su nombre propio y muestran, pintan, entonces ellos se sienten más seguros de sí mismos y de ese lado vemos que ellos van con ese sistema de enseñanza, con ese sistema de compartir, van a ir más rápido y van a adaptar más rápido lo que es el guaraní paraguayo y el castellano. También trabajamos con temas de materiales de matemática que es universal. Eso no podemos cambiar, que para nosotros es universal el tema de matemática. Entonces, igual como los otros hacemos nuestros materiales en matemática. Los de tercer ciclo investigaron medicina tradicional. Los alumnos acompañados de sabios, sabias, líderes políticos, religiosos, acompañados de los docentes, se trasladaron al bosque, vieron la medicina tradicional, ellos investigaron las propiedades y el uso. Lo de tercer ciclo, que también fue un trabajo muy importante de los alumnos. Y bueno, nuestro desafío más grande ahora es de crear un currículum propio del pueblo Mbudá, ya que en el 2007 ya se aprobó la ley 3231/07, donde en esa ley exige que cada pueblo tiene que tener su propio currículum, articulando con el sistema nacional. No es que vamos a dejar todo lo que el sistema nacional, la enseñanza, sino articular con ese currículo nacional lo que es nuestro. Y ese es nuestro gran desafío, que lo estamos iniciando de todo corazón, con todo el sacrificio y dedicación. Hemos iniciado lo que es el diseño curricular plurilingüe, le llamamos plurilingüe porque va a tener 3 idiomas. Entonces vemos nuestra malla curricular, que este malla curricular no solamente se va a implementar en Itapúa, sino de los 9 departamentos que existen en la región oriental, que somos 21.000 guaraní, que más o menos sacaron el dato del censo 2012. Entonces va a iniciar este trabajo desde Itapúa hasta Concepción, esa franja medio de la región oriental. Y también tenemos las comunidades urbanas de Asunción, que son también Mbudá, que está entre Luque, Lambaré y creo que ahora Tomatí. Entonces también ellos van a ser también parte de este nuevo proyecto desafío. Profesor. La malla curricular va a tener las áreas matemáticas, lengua, familia, comunidad. Licenciado. Sí. Ahora justamente es el momento en que la doctora Arias Gloria, especialista en el tema, va a interactuar con usted. Culminó nuestra primera amistad y sigue profesora Gloria con usted. ¿En qué dirección para porque realmente la Gloria si es tan amable, profesora Gloria? Bueno, sí, profe. Sí, estoy aquí. Ahora, solo que... Sí, entendemos, sí. Ahora le toca a usted. Con mucho gusto, profesora. No, para ir sumando nomás, más bien, profe Germán, no sé si el micrófono, así como él estaba explicando, dentro de la ley mismo, ya hoy, bueno, desde siempre estuvo esta modificación que debería tener un currículum bien específico en las comunidades indígenas con respecto a su currículum, ¿verdad? Esto obviamente es un avance, realmente a todo el trabajo que está haciendo Germán y todo su equipo es digno de destacar, y yo creo que hay mucho todavía por hacer, ¿sí?
Y nosotros, vuelvo a decir que desde lo que es, desde mismo de la educación superior, yo creo que más adelante deberíamos inclusive también hacer una cuestión de fortalecimiento en la formación, principalmente de los docentes, porque considero que así como él mostró un diagnóstico, que estas comunidades cuentan con docentes o técnicos, ¿verdad?, que no son de su misma comunidad. Entonces, ¿qué es lo que podría aportar desde la educación superior? Justamente es eso, ¿verdad?, formarle en esta área tan importante, que sus mismos docentes sean, por ejemplo, de su misma comunidad, que es lo que ellos buscan. Y por sobre todo que se les forme en su lengua materna, ¿verdad?, que es la lengua mbga. Entonces, eso es un poquitito el aporte que nos gustaría dar. La lluvia acá torrencial, no sé si me escuchan, de lo que nosotros podíamos dar y como universidad como tal. Y por sobre todo orientarles en el ámbito del currículum también, ¿verdad? Trabajar de manera de cerca con ellos en la organización de los planes, de los programas, ¿sí? Si bien tenemos que hacerlo con ellos, así como él decía, ¿verdad? Nada sin ellos, considerando que son los que realmente saben qué es lo que necesitan y qué es lo que debe ser. Así que solamente eso, profe Oscar, para ir acotando, y creo que seguramente va a haber consulta específicamente para el supervisor, que prácticamente es la persona responsable a nivel Itapúa y que estuvo trabajando con los docentes de las distintas comunidades, y también maneja también los lineamientos a nivel nacional que hace a esta comunidad. Bien, seguimos escuchándole, licenciado Germán Ayala, con mucho gusto. Bueno, este nuevo es todavía, seguro que va a ser una espina también dentro del Ministerio de Educación y Cultura, porque lo estamos cambiando todo. Va a ser un currículum específico diferenciado. Todavía no se publicó, todavía no se compartió en ninguna institución, porque está en versión preliminar y está en borrador. Este año se va a hacer la socialización en los 9 departamentos, para que ellos puedan también aportar, sugerir, modificar. Todo eso vamos a hacer este año, y después iríamos compartiendo con todas las instancias correspondientes para presentar este diseño curricular. Todo el mundo ya quiere ver, pero todavía no se aprobó y todavía no se permite publicar todavía este diseño curricular. Yo estoy como coordinador general en ese diseño curricular, donde ya tenemos todos nuestros los fines de la educación mbga, los objetivos, tipo de docente que va a tener ese currículum, mallas curriculares, áreas educativas. Vamos a tener nuestro programa de estudio en nuestra lengua, nuestros materiales didácticos en nuestra lengua. Entonces va a ser algo nuevo, este nuevo diseño curricular, y lo estamos terminando con mucho sacrificio, porque hacer un proyecto grande cuesta mucho. O sea que hablamos de presupuesto y todavía no conseguimos presupuesto, entonces estamos haciendo de corazón. Toda esta pandemia de 2 años lo hicimos, y lo terminamos de a poco con mucho sacrificio y, como se dice, de corazón, y muchas veces a voluntad, porque viajamos muchas veces de nuestro bolsillo, porque el guaraní que está más numeroso es Caguazú. Entonces todo ese año de 2 años de pandemia viajamos a Caguazú, que se centra más en Lombga. Entonces para nosotros es más centro Itapúa y Concepción, ¿verdad? Caguazú. Entonces 2 años hemos viajado y hemos terminado con muchos sacrificios. Y este diseño curricular no es que nosotros sacamos de nuestra cabeza, sino esto lo estábamos haciendo desde el 2014 con varias asambleas indígenas. Asambleas indígenas que componen
todos los miembros de las comunidades, inclusive asistieron niños, abuelos, abuelas, médicas naturalistas, líder religioso, político, artesanos, médicos, todo lo que compone. Entonces participaron desde 2014, cómo se tiene que enseñar, qué se debe enseñar nuestra cultura y dónde va a ser el espacio de aprendizaje para enseñar lo que va a contener nuestro currículum propio. Entonces, no es que nosotros sacamos de nuestro libro, de nuestra mente, sino son documentos que ellos elaboran en asamblea y nosotros juntamos y hacemos, diríamos, lo hacemos asiento en un documento que va a ser nuestro diseño curricular. Bien, gracias. Nosotros de poder ir terminando ya y después posteriormente presentaríamos a toda la instancia correspondiente. Lo más nuevo que hemos encontrado dentro de los diálogos interculturales dentro de las asambleas desde 2014 hasta 2019 es que para los guaraníes es muy largo el sistema educativo, las primarias. Primaria sabemos empieza desde preescolar hasta 9º grado y ellos suman como 9 años, 10 años de primaria y para ellos es muy largo para seguir y ese va a ser novedoso, pues en nuestra malla curricular vamos a achicar, en modo de primicia, nomás les estoy comentando que el tercer ciclo vamos a resumir en un año, vamos a preparar todo lo que va a tener en su pre-bachillerato. El alumno en un año va a prepararse todo lo que va a ser su traspaso a bachillerato. Son algo nuevo que lo estamos haciendo. Sabemos que este ministerio no le va a gustar, pero es un desafío que estamos dispuestos a luchar. Muy bien, estamos no solamente excelentes docentes paraguayos, sino también de Brasil. El auditorio puede preguntar y el licenciado Germán Ayala con mucho gusto va a responder. Escuchamos las preguntas. La profe Cintia Ortiz. Adelante. Buenas tardes, Maisha para Cray Germán Ayala, Maite Iroru, Debe Guará, Amiba Virginia Coatupe, Apuran Musejina Cray Germán, Catupe Primicia Mumbe Ujahueya Veí, y Catubo Mumbe U, si contempla dentro de este nuevo diseño, digamos, de la formación académica de los MBA, la incorporación, así como lo están teniendo en este momento, a maestros no indígenas, o si solamente contempla el acompañamiento dentro de este proceso de formación a maestros indígenas, ya que usted mencionó que, bueno, es una debilidad el no contar con la cantidad necesaria probablemente también de maestros indígenas. Buenas tardes, profe. Sí, va a contemplar los dos, diríamos, las dos partes grandes que tenemos, lo que son los docentes no indígenas e indígenas, lo van a contemplar. Y en nuestro diseño curricular va a tener 3 tipos de docentes. Uno es el docente no indígena, otro es docente indígena y otro nuevo figura que va a aparecer que son los maestros tradicionales, que vamos a pedir al gobierno con el tiempo, eso no va a ser ni el próximo año ni para el 2023 ni 2024, sino más adelante, pedir al pueblo, al gobierno paraguayo para que puedan renumerar a esos maestros tradicionales que puedan ser también uno de los maestros auxiliares dentro de la escuela indígena, que muchas veces hay solamente no indígenas. Entonces, por ejemplo, se le va a renumerar a un artesano, ese va a ser un maestro tradicional, donde a los niños le van a enseñar artesanías, collares, cestería, talla de madera, entonces va a tener una renumeración. Eso es lo que estamos, lo estamos construyendo y armando, ¿verdad? No sabemos si vamos a lograr, pero ese para nosotros va a ser más efectivo que dentro de la escuela esté también maestros tradicionales.
Muchas gracias, profe Germán, y me resta felicitarles porque trabajar el currículum de la educación indígena y de cualquier tipo de educación no es nada fácil. Sin embargo, ustedes lo están trabajando y sobre todo escuchar el proceso de trabajo desde la consultoría, digamos, que hacen a las diferentes comunidades indígenas a partir de ese Ñomunguetaguazú y el aporte que van haciendo. Así que muchas gracias y estamos aquí como universidad para apoyarles en todo lo que ustedes necesiten como academia, también para impulsar, por supuesto, que realmente las comunidades indígenas tengan un currículum adecuado a su realidad social y cultural. Muchas gracias, Agüillecara y Germán. Gracias, profe. Muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna manito por ahí si está viendo, profe? No, ninguna manito, pero sobre todo el comentario, sumamos también al comentario de la profesora Cintia, las felicitaciones al profe Germán y a todo el equipo que está trabajando en esto, que sin duda a dudas es un aporte, ¿verdad? Es un gran aporte. Pocos grupos se animan a a preparar su propio currículum y presentarlo, o sea, va de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿verdad? Así que es así como dicen acá también en el comentario, un enfoque de una educación intercultural excelente y que sobre todo va mayoritariamente desde los grupos de Itapúa, ¿verdad? Sí, profesor supervisor, usted dijo de que a lo mejor no le gusta al Ministerio de Educación y Ciencia el currículo que están haciendo, pero obviamente que tiene que haber una unión para cuando se reciban en lo que es el tercero de la media, los Endigá y los Macá también, para que puedan acceder a la universidad. Es un tema que se está previendo, no suponemos, el supervisor. Sí, hubo mucha pregunta ya de por qué nuestro currículum va a ser todo en nuestra cultura, las áreas y las asignaturas, y nos preguntaban dónde está ahí el programa nacional, ¿verdad? Y nosotros siempre le explicamos que el programa nacional va a seguir como está así, pero vamos a articular nuestro currículum propio en este nuevo desafío. Por ejemplo, la matemática, que siempre va a seguir como asignatura, y con la matemática vamos a incluir la etnomatemática, como era nuestra matemática antes culturalmente. En las lenguas va a entrar arte intercultural, va a entrar el guaraní paraguayo, va a entrar la lengua ambigua, el castellano, o sea que todo vamos a incluir. El tema de disminuir tercer ciclo en un año es por las muchas necesidades y por la situación cultural misma que nos encontramos como pueblo guaraní. Eso es lo que salió en la asamblea, que muchos dejan y apenas uno alcanza cuarto y quinto grado y dejan ya su escuela, se emigran a otra comunidad o pasan a otro país o simplemente se casan de joven, entonces no culminan su primaria. Entonces para ellos dijeron, si disminuimos más esos años de estudio primaria, hacemos un preparatorio de un año para que ellos puedan pasar tranquilamente en la educación media, porque eso también vemos que es muy difícil también nuestros jóvenes cuando salen de su comunidad y se van al colegio no indígena, les cuesta expresarse, les cuesta integrarse. Entonces nosotros queremos que se prepare bien durante un año, disminuir ese tercer ciclo en un año
pero no es que vamos a sacar todas las materias, sino vamos a ir usando lo más necesario para que ellos puedan integrarse más en los colegios de afuera. Asimismo, cuando ellos también terminan su media, van a tener también un año de preparatorio para que pueda ingresar a la universidad, que es un problema también para nosotros. Pocos ingresan en la universidad por mucha falencia, ¿verdad? En idiomas, en adaptación, en la expresión. Entonces nosotros queremos que después de la media tenga otra vez un año de preparatorio para el que pueda elegir, que quieren elegir carrera, que estudie, que se prepare para la carrera. Y hay otras, vamos a tener dos opciones, que uno es para si quieren ser profesionales, que tengan, por ejemplo, si quieren estudiar, no quiere entrar en la universidad, pero quiere estudiar para ser mecánico de moto, trabajar en los supermercados o en cualquier profesión, va a tener también un año de preparación para que puedan trabajar y tener ingresos ese joven. Ese es el desafío que tenemos, que fueron esas preocupaciones fueron saliendo de varias asambleas que tuvimos desde 2014 hasta 2019. Entonces, por eso que este malla curricular va a tener algo nuevo que no sabemos si va a aceptar, porque va a decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tercer ciclo hace un año y después pasa directamente a la educación media? ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta que nos hacen siempre en todas las presentaciones que tenemos. No es que va a tener solamente un año, sino de ese 3 años queremos reducir lo que es importante para ellos, para integrar dentro de la sociedad, o sea, lo que en el colegio de afuera. Entonces, eso es todo un tema que estamos analizando, ¿verdad? Que son nuevos, primicias que todavía lo estamos en análisis constantemente, profe Oscar. Son algo novedosos. Por ejemplo, bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Básica no vamos a llamar más, sino vamos a llamar construcción colectiva de conocimiento o educación para la vida. Vamos a llamar lo que va a ser educación escolar básica del primero al 6º grado. Son nuevos, son algo que vamos a tener, algo novedoso. Gracias, profesor. Bien. Muy bien. A las órdenes, muy amable. Así que, doctora Gloria, buenas noches. Gracias por acompañar a este grupo que es un equipo. Así que, doctora Gloria, buenas noches. Muchísimas gracias al profe Germán por compartir con nosotros realmente un aprendizaje, un espacio de mucho aprendizaje, y profesor Oscar, profesor Luis, que siempre está sumándose a proyectos conectados con comunidades indígenas. Muchas gracias, y a todos los que están participando y nos están escuchando también. Y bien, doctor Luis Andrés Villanueva, usted fue a Salto Luairá, volvió con el supervisor hace horas nada más, fueron a una de las tantas reuniones, así que está empapado con todo esto. Muchas gracias por compartir estos minutos, doctor Luis Andrés Villanueva. Gracias, profe Oscar, y agradecido también a Germán porque es muy diferente, yo creo, escuchar de primera fuente todo este gran proyecto, ¿verdad? Que hoy es un sueño, pero mañana puede ser una realidad. Y muy agradecido también las palabras de la profe Gloria, la profe Cintia, ¿verdad? Que la Universidad Nacional, estamos dispuestos al trabajo, ¿verdad? A acompañar ese proceso. Muchas gracias, muy amable. De esta manera, profesora Mirta, hemos culminado nosotros esta presentación. Le voy a agradecer a los compañeros acá del laboratorio de la Facultad de Humanidades con el apoyo técnico y humano acá. Javier, gracias, muy amable. Así que nosotros desde este sector estuvimos aquí sin inconveniente alguno. Muy buenas noches para todos, Gracias a los compañeros, muy interesante también estuvo el panel, y vamos a cerrar ahora con el último
la última actividad, que es también un panel, pero en este caso un panel internacional sobre diversidad de la lengua guaraní. En este caso, coordina la profesora Estela Trinidad, a quien le cedemos ya la palabra. Adelante, maestra. Maite Iroru, Opavepe, Ñimeba Coatupe, Abei Magmaba, Ñanderechaba, Utupecore. Los temas que serán abordados en este espacio de la Jornada de Lengua y Literatura será desde el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, Tupucuera Ñeita, Ubu Ape Ariguapa, Arirejeguá, 2022 UIB, 2032 PB, Jaguaraní Ñeñimo Monares Jeguare. Ape Oimeta Ñenendive, Cuñacaraí, Joana Evangelista Mongeló, es una licenciada en Intercultural Indígena, doctoranda en traducción de lengua guaraní, todos sus estudios realizados en la Universidad Federal de Santa Catalina. ABI, Oimete Ñenendive, Caraí Ramao Villalba, Filo, Huejara, profesor de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, doctor en Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad Estadual del Oeste de Paraná. Tipucuetereiningo combo era pucuereja yepa nikatumo aiko arape ero amuñembaja yepa y currículum y tupu atuiña y cotemeña en duve chupecuera bucuiñan de arabo imba aporejegua. Pevareja de cuera oñeta Oñomongetata Guaraní Itare, porque Yucuba Brasil de Pupe, Oñeta sobre diversidad lingüística, específicamente las que se encuentran en el Brasil. Apepeixa, voy a dejar a Mario Ramón, Teinu Guaraní Anguinumeguá, Abeín voy a dejar a Joana Evangelista Mongeló, a Egina Teodoro S. Mongeló, nieta de Ñanino, y me tenían en vive, a ver. Ney, penemba, ema, copa, cheinungüera. Rey Mario. Ya hoy yo, pues tú, yo, vaya para pendecujaré, ore maitei, ore, pesa ore saluda, veía, pindorama de Tau y ve, pindorama de Tau, eso, Brasil, Guaraniwa, Iba, Brasil, Brasil, pindorama, porque estaba de pindoga con regiones, pero ya se pindorama. A pesar ahí ven de hoy que tengo que está sobre diversidad lingüística. A pesar se me y no había Joana Evangelista Mongeló, muy a Santa Catarina, se imagina estaba Paraná, Brasil, estaba era Foz de Iguazú. A Mapo Universidad Federal de Integración Latinoamericana, era UNILA. Pero recojo el lengua guaraní como lengua obligatoria para curso de letras, recojo facultad, recojo universidad. A CPM veio Sheinu, a Joana Evangelista Mongeló, tudo bem? Boa noite, Yaburi, tudo, Aicha Parecó. Ya Neputuyo, Parep, buenas noches a todos, a todas, boa noite para todos e para todas. Eu sou Joana Evangelista Mongeló, moro em Raixa Professor Ramon, Chetava, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, Xererá, Parapotã. Sou formada em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Também sou formada em Pedagogia, Orientação Educacional específica às escolas Guarani, né? Eu sou filha de pai e mãe Guarani, mas eu falo Guarani Nhandeva, mas eu trabalho com o povo Guarani Buá e entendo quase todos os Guarani, né, dentro do tronco Tupi-Guarani. Caeva? Aí vai ter, Joana. Aí vai ter, Joana. Joana e uma porra Guarani Nhandeva, Nhandeva, uma grande. A secatônia Avanhe, Guarani Avanhe, a Brasil, oye, Guarani Paraguay, Avanhe. Entonces, cuando ya llegó mi libro, cuando encontramos los libros didácticos y
en los libros de la teoría de la lingüística, principalmente de lenguas indígenas, las variantes aquí que nosotros estudiamos en Brasil, a la variante de Paraguay, a la lengua oficial de Paraguay, le decimos el abañé, porque así ustedes también lo llaman el abañé, ¿no? El variante abañé o variante paraguaya. Quiero simplemente hablar un poquito también del variante que tenemos aquí en el Paraná. Después le voy a pedir también a Joana, ¿no?, que nos cuente también un poquito los variantes que utilizan en el estado de Santa Catarina y en parte del sur de Santa Catarina, porque aquí en Brasil, según los estudiosos, según colegas investigadores, existen 3 grupos principales de guaraní hablantes, guaraní vivo hablantes, no estamos hablando de lenguas muertas, no hablando de lenguas vivas, ¿no? Digo en ese sentido porque según estudios el Brasil ya llegó a tener más de 1.200 lenguas indígenas y actualmente tiene en torno de 180 lenguas vivas todavía vivas hoy. Pero hablamos del guaraní entonces. Los variantes guaraní, por lo menos aquí en el estado donde yo estoy, Paraná, existen 3 grupos. Está el Ñandeva, que está al norte del Paraná, el Mbugá, que está más al norte, al sur y al centro, y el Abañé o el Abá guaraní, que en la verdad Abá guaraní también es Ñandeva, según los estudiosos colocan a la variante Abá guaraní al mismo que Ñandeva, ¿no? Y eso justamente, antes de pasarle la palabra nuevamente a Joan, que nos habla un poco de la variante específica, de la diferencia entre el variante que ella habla, que es el variante en Mbugá guaraní, el Mbugá y el variante paraguayo, por ejemplo. Aquí está ocurriendo en esta región de la frontera, yo estoy en la frontera Foz de Iguazú, y estamos trabajando, formamos parte de la colectividad Abá guaraní que está al oeste de Paraná. Más o menos, creo que están más o menos en torno de 15 aldeas indígenas, comunidades indígenas, de las cuales solamente 3 son tan homologadas, solamente 3 son marcadas, el resto son lugares de ocupaciones y están todavía en la lucha de reconocimiento. Este grupo Abá guaraní, autodeclarado Abá guaraní, que está en la región oeste de Paraná, yo percibo una cosa diferente. Yo participo bastante con esta gente porque yo lo considero un hermano, somos parte de ellos, también son más un miembro de ese grupo, son bastante aceptos. Yo participo no solamente de las escuelas, también participo de la casa de reza. Ustedes saben que el pueblo guaraní, el guaraní originario es muy espiritual, entonces participó mucho de la casa de reza, del OPU, Apurajei, Ñemangá, ¿no? Aquí inclusive hay algunas expresiones en la casa de reza que yo nunca usé en el guaraní paraguayo, por ejemplo. Ñemangá, por ejemplo. Ñemangá es una especie de jugar, de saltar, de bailar, pero es una forma espiritual. Es una forma de jugar espiritualmente, la espiritualidad, mucho movimiento corporal, vamos a llamarle así. Y al purají le decimos boraí. Los boraí son canciones sagradas, ¿no? Y yo pensé una cosa importante que está pasando justamente con los jóvenes Abá guaraní. Vi entre los más ancianos en la casa de reza, los ancianos todavía hablan, por ejemplo, el guaraní ñandebo, el guaraní Abá original, ¿no? Que más parecido con el guaraní Mbugá. Por ejemplo, le dicen algú a la palabra y no ñe, ¿no? Por ejemplo, le decimos yahá paveín. Yahá paveín sería yahá todos, o yahá magmaba, ¿no? Aquí usamos pavé para todos o paveín de forma así más cariñosa, paveín. Entonces, esa alguna diferencia que tenemos con el guaraní paraguayo. Y prácticamente este guaraní paraguayo, como es oficial en Paraguay, como hay bastante material con video, grado, etc., prácticamente se ha adoptado por los Abá guaraní, ¿no? Y ya en esta parte, yo tengo un estudiante mío que Abá guaraní, estudiante aquí de la UNILA, estudiante de historia, y le estuve diciendo, ¿qué tipo de guaraní ustedes usan en el? Y me dice, el guaraní moderno, me dice. Sí, pero ¿y en la casa de reza? En la casa de reza usamos el guaraní antiguo, me dice. Guaraní ima orero purupe o pupe. Y jaucapa turi puru guaraní cuangaguay, guaraní moderno. Amá pero guaraní moderno, pero guaraní yo había para ni paraguayo, me dice. Entonces, para este pueblo, por lo menos
Para algunas personas, el guaraní moderno sería el guaraní paraguayo y el guaraní yumá sería lo que todavía se mantiene en la casa de Reza. La pregunta debe con Ana Joana, minha de baixa pepe guaraní pepe puru pepe mi hape, escuela pepe mi hape, hape pepe Eva, deve estudar aí alguma putahina lleva. Rabeteto, arrendungo professor, Yandermano, German Adjala Reicui, até anotar essa poesia, a Momeuta, porque na Universidade Federal sempre a gente aprende que sempre está modificando, né, a língua, né, professor Mário? A língua sempre está se modificando. Hoje, aqui, a gente não fala mais indígena, a gente fala povo, ou povo guarani, ou povo xoclém, ou povo caigangue. Não falamos mais indígena. Também não falamos mais mito ou mitologia, a gente fala história verdadeira, história viva. E por haver o peixe, se eu acho e por haver peixe, que já é mito. Porque Nhandé, Oré, Mbade, nós somos educados através da mitologia. A mitologia, para nós, é uma história verdadeira. Enquanto que para os Juruaquenes, para os não indígenas, o mito, a mitologia é uma história qualquer. É uma invenção, uma crença. Né? Só para comentar isso, né? E também eu anotei aqui... não sei quem que apresentou lá as variações do Avati, né? Oreco apero pecha Avati, mas com a letra X. Nós não usamos CH, porque nós falamos Guarani brasileiro. Então, nós não usamos CH, usamos tudo com X. Por exemplo, Serra é Xesi, com S. Mas Mbracoeira da raiz, Xesi, é Tcheti. Tudo com X. Isso que eu marquei aqui, né? E também ele falou assim que está se construindo esse currículo para a educação escolar indígena. Eu fiz o meu mestrado sobre educação escolar indígena e educação guarani, porque há uma diferença. A educação escolar indígena é uma coisa e a educação guarani é outra coisa. A educação guarani, para nós, é dada dentro do OPU, dentro da casa de reza. Primeiro, a nossa educação, OPU, respeitar a natureza somos nós. Por que hoje a educação escolar dos brancos, dos não indígenas, aqui no Brasil principalmente, está muito difícil trabalhar com as crianças não indígenas? Porque eles não têm educação, que a educação vem de casa. E as crianças não indígenas não têm educação, não trouxeram educação de casa. Ao contrário dos Guarani Muá, Guarani Nhandeva, todos os Guarani, que já vêm com uma educação específica que foi dada na casa de reza. Hoje eu defendo muito a educação guarani, mesmo que eu falo em português, né, eu estudo a cultura, né, brasileira, mas eu sempre vou defender o guarani. Não é porque eu estou na Universidade Federal, que eu moro na cidade, que eu vou perder a minha cultura. Eu não vou perder a minha cultura, a minha língua, que é principal. Né? Então, eu queria falar rapidinho assim, desse currículo, porque aqui, né, nós temos, no Brasil, nós temos um currículo próprio e específico, né, para os povos indígenas. Porém, aqui em Santa Catarina, acredito também nos outros estados, Paraná também, cada aldeia tem o seu próprio currículo. Porque tem aqui Tecoá, Cavadiuá, Morro dos Cavalos, e tem aqui a Tecoá em Biguaçu, que é lá em Nhandeva, aqui é Muá. Então, não pode ter o mesmo currículo, porque os Nhandeva usam a letra W, né? E lá os Muá não usam W, usam só V. Então, e tem que ser respeitado. A Constituição de 1988, no artigo 230 e 31, ela garante esse direito aos povos indígenas, a sua própria organização escolar, direito a seus direitos originários, direitos consuetudinários, né? Sua própria organização. Então, cada escola tem o seu próprio projeto político-pedagógico, né?
porque uma escola, e tem de uma escola para outra escola, às vezes tem várias salas, dentro da própria aldeia, que nem eu fui lá na Tecoá Marangatu, município de Imaruim, aqui em Santa Catarina, numa aldeia tem variações linguísticas e variações dialetal, numa aldeia só, e deve ser respeitado. Porque é isso que deixa a língua guarani rico, né? Por isso que a língua guarani é muito rica e não pode deixar acabar. E porque se a gente falar, não, é só assim que tá certo, não pode. Não é que nem o dicionário brasileiro. Se você não escreve pássaro com 2 S, está errado, né? Para nós, Guarani, o que enriquece a língua é as variações. É isso, vai perguntando. Não sei se eu falei demais. Tudo bem, isso mesmo. Só para continuar o que você está falando, Joana, también quería decir justamente en ese sentido la diferencia, algunas palabras, son un ejemplo con relación a Paraguay. Entonces le decimos, también aquí en Paraná le decimos yuruá al no indígena, ¿no? Y en Paraguay, por ejemplo, le dicen al guaraní, pero al blanco le dicen, por ejemplo, le dicen caraí, le dicen, ¿no? Y aquí al caraí, que sería el caraí de Paraguay, aquí le decimos yuruá. Yuruá en el sentido de yurú, aba, ¿no? Personas barbudo, algo así, que viene desde el comienzo de la invasión, ¿no? Americana, vamos a llamar así. Entonces, eso también algunas diferencias. Y yo creo que es importante, Joana estaba diciendo el respeto a las variaciones, ¿no? Nuestra situación es diferente a la de ustedes ahí en Paraguay, porque ustedes es la lengua oficial, es una lengua oficial, lógicamente, esto cadastrado por el gobierno, hay un Estado que lo está garantizando, ese Estado, la legalización del idioma, y obviamente existe también ¿cómo se dice?, la Academia de Lengua Guaraní, que es el encargado de cuidar de la explicación gramatical. Entonces, y lógicamente, como dice también Miguel Verón, un gran amigo, en Paraguay existen más de 50 variedades diferentes de guaraní. Solamente una de esas variedades es el oficial Estado paraguayo. Entonces, y muchas veces hay que tener mucho cuidado. Existen entre el naciente, inclusive el yopará, ¿no? Que no se le excluye, por ejemplo, al hablante, ¿no? Yo percibí eso muchas veces cuando estoy en Paraguay, ¿no? Hablan más o menos, y cuando, por ejemplo, se va al Ateneo, tiene vergüenza de hablar guaraní porque parece que como no hablan muy bien con ese dominio, me llama así, prefiere hablar el castellano paraguayo, que también es una variante del castellano, diferente del castellano argentino, correntino, esas cosas, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que Joana dice justamente, y aquí en Brasil lo que tratamos de hacer es justamente eso, respetar las variaciones, ¿no? Y eso es muy importante. Quiero contar una historia bien rápidamente que me está preocupando mucho. Aquí en Brasil, no sé cómo en Paraguay, desde hace unos 20 años atrás se está comenzando a trabajar para la inclusión de indígenas en las universidades. Tanto así que le tenemos a Joana, por ejemplo, que hizo un curso especialmente para indígenas, ¿no? Y en Brasil se está trabajando mucho para que se pueda incluir decimos, inclusiones, ¿no?, a las personas que más necesitan estudiar, por ejemplo. Entonces, y aquí en el estado de Paraná ya hace más de 20 años que se hace un ingreso de pueblos indígenas. Aquí en Paraná solamente hay 3 pueblos indígenas, que es el guaraní, el caigán, que es el macorché, y chetá, si no me engaño. Y se hace un vestibular. ¿Qué es el vestibular que le dicen en Brasil? El vestibular es un curso de ingreso. Ellos participan en un examen y con ese examen, los mejores clasificados ganan los cupos para poder estudiar gratuitamente en las universidades. Y al de estudiar gratuitamente también reciben una especie de pequeño sueldo para poder mantenerse, alimentación, etcétera, etcétera. Y a partir de 3 años de atrás para ahora, yo fui llamado para elaborar la prueba de guaraní para estos candidatos indígenas guaraní del Estado. Y yo he hecho, en esos últimos 3 años he hecho justamente, elaboro la prueba en guaraní, preguntando guaraní, respondiendo guaraní con A, B, C, D, es la prueba de ingreso a la universidad. A mí yo estoy encargado de la prueba de guaraní. Así también hay matemática, hay biología, hay portugués, hay inglés, inclusive hay castellano también.
son varias pruebas. Entre las pruebas que aparece es la mía, que es el guaraní. Y yo estaba haciendo el guaraní más de la frontera, como se habla en la frontera, que es el guaraní abanyeé o el paraguayo. Y me di cuenta, al elegir esa variante paraguayo o variante abanyeé, que se habla más en la frontera, que habla más la gente con quien yo estoy ahí participando, le estuve excluyendo a la gente, al pueblo Mbugá y al pueblo Ñandeva, que estaba aquí en el estado. Y ellos también participan, ellos también quieren entrar a la universidad, también participan. Y así fue que le conocí a un Ñandeva, un guaraní, hermano guaraní. Estuve en Curitiba, en la capital del estado, y ahí estuvimos conversando y sin querer yo le conté, ¿no? Él me contó primero que iba a hacer la prueba y que es Ñandeva. Estuvimos hablando guaraní, obviamente con un poco de dificultad, porque mi guaraní es más guaraní abanyeé y el guaraní del Ñandeva. Tuvimos un poco de dificultad, pero como ya estoy estudiando y estoy ya conseguimos conversar. Y me dice, el domingo que viene voy a hacer el ingreso, me dice. Ahora, caramba, qué bien, mucha suerte. Con la prueba, le digo, ¿no? Y ahí no le quise decir que fui yo que hice la prueba, porque no podía decirle, todavía no había estudiado, entonces no podía decirle, no, la prueba es así, ¿no? Porque yo soy elaborador, pues eso es un secreto, nadie tiene que saber, ¿no? Y hicimos contacto y bueno, fue un viernes, creo, el domingo hice la prueba y son 5 ítems. Y el lunes me avisa, me dice, estaba difícil la prueba de guaraní, me dice. Acerté solamente 2, de los 5, acerté solamente 2, me dice. Y eso comenzó a torturarme en la cabeza y dice, bueno, yo dije, bueno, al elegir una variante de la frontera, la variante abanyeé de Paraguay, le estoy excluyendo así a la gran cantidad de pueblos de Ñandeva y Mbugá. Entonces, así, mi trabajo en este momento es, estoy encontrando contacto con más Ñandeva y más Mbugá para que podamos, ya universitar, que podamos hacer una prueba más democrática, digamos así, abierta para todos, que no sea solamente el abanyeé, sino también haya el guaraní Ñandeva y el guaraní Mbugá. Como dijo Joana, por ejemplo, Chechu, por ejemplo, algunos utilizan el CH, Chechu, de madre, algunos usan CH y otros usan el X, el X, el X, ¿no? Y los Ñandeva, por ejemplo, utilizan W, por ejemplo, agüeyevete o agüeyevete, ese agüey, en vez de la U utilizan la W o la W. Entonces, además de la forma de la oralidad, existe una grafía bien diferente. Entonces, por eso que también, Joana, y pues también a mí me preocupó mucha situación de que haber excluido, digamos, una gran parte de los guaraníes del Estado con haber escogido solamente un solo variante, ¿no? Como ustedes saben, aquí no es oficial, no oficial, entonces cada comunidad tiene su propia elección de la forma como escribir. Por ejemplo, Ñandé escribe con NH o solamente con la ñ. Entonces, todas esas cosas existen. ¿Verdad, Joana? Y otra cosa también, y aprovecho para preguntarle a Joana también, la cuestión de enseñar, por ejemplo. Estamos hablando de currículum, por ejemplo. Pero, ¿qué enseñar, por ejemplo? Enseñamos más la gramática, cuál el contenido. Por ejemplo, así, un desafío le mando a los paraguayas que están aquí en la reunión. Yo hice el colegio y hice un curso de locución, estudié guaraní con el profesor Pedro Molinier en Paraguay, después hice la licenciatura hace poco tiempo, y yo nací en Brasil, pero me crié en Paraguay, soy brasileño, pero crié en Paraguay, y estoy nuevamente a 30 años de vuelta a Brasil. Y yo llegué a conocer el Agura Puitá solamente en Brasil. En Paraguay nadie me había... Sí, adelante. En Paraguay, por ejemplo, cuando estudié en Paraguay, nadie me había comentado qué es la Agura Puitá, por ejemplo. Inclusive, más un desafío de paraguayos y paraguayas. El científico Santiago Sebertoni hizo 3 volúmenes de civilización guaraní. Entonces pregunto, ¿estamos usando ese libro de Bertoni en nuestras clases? Que es una cultura, son 3 tomos de cultura guaraní, de civilización guaraní, lo estamos usando. Estamos hablando de Agura Puitá, por ejemplo, que el Cadogan, un paraguayo, lo transcribió y lo publicó. Realmente eso. Sí, te escucho, Joana. Si podíamos hablar un poco de la importancia de la Agura Puitá, por lo menos para aquí en Brasil, el Agura Puitá es muy importante. Justamente el trabajo de Joana también.
No sé cuánto tiempo tenemos para poder terminar también. Sí, Tá. sí, Joana, te escucho. Então, eu só queria comentar rapidinho que é muito importante, né? Que eu moro no Brasil, né? Mas eu amo o Paraguai. Eu sou um pouco a metade Paraguai e um pouco Brasil, né? Então, eu tenho que defender os dois países, né? Aqui, nós, Guarani, nós temos um currículo específico e diferenciado, né? E nós temos como a nossa própria organização. Aí os próprios Opitaía, né? Os próprios Caraiquera, Opitaía, né? Que em português eles falam os pajés, né? Eles que fica estudando, né? Junto com a comunidade, o que nós vamos oferecer para a comunidade Guarani? O que nós queremos ensinar aos jovens, às crianças, aos adultos, né? A gente não aceita o que vem da Secretaria do Estado, né? Então, porque a própria lei ela garante um currículo específico e diferenciado, né? Então, cada aldeia tem o seu projeto político pedagógico, né? E deixa eu ver. Daí também eu vi, acho que não sei quem que falou, não sei, teve alguém falando aí sobre que não tem professor específico. A lei também fala que os professores devem ser os professores, por exemplo, os Guarani tem que ser Guarani Guarani-Nhandeva tem que ser Guarani-Nhandeva. Quase todas as escolas nas aldeias já são professores Guarani. Um que é outro que às vezes tem ainda não Guarani, mas todos já são Guarani. Isso já é um grande passo para nós, Guarani, nas aldeias, porque antes eram os não indígenas que davam aula para os indígenas, e isso gerava um conflito, né? Uma discussão. E hoje eu sou doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu faço uma tradução do Ayurapintá. O que é esse Ayurapintá? É o livro que está escrito aqui para nós, Guarani, esse é o livro que eu estou traduzindo, né? Do Ayurapintá. Para nós, Guarani, não é mito, mas na universidade, estou traduzindo o livro do mito, da mitologia. Para nós, não é. Oreve Corranheteguá, da mitologia, Hanheteguá, Orere Correguá, Momeua, né? Esse está escrito com a letra N, que é em espanhol. Como nós somos Guarani brasileiro, a gente não usa N. Aí estou traduzindo tudo para NH, o N e o H e o A que fica nhá. Né? Estou traduzindo tudo para o NH, né? Estou tirando do N e traduzindo para o N. E o meu orientador falou que é para mim traduzir numa língua Guarani contemporânea, mas à medida que eu fui pesquisando, não existe Guarani contemporâneo, a mais usada. Existem dialetos, né, e variações, porque às vezes... desculpa. Às vezes vem o Guarani lá do Rio Grande do Sul, ele fala de um jeito, né, diferente da aldeia daqui, de Biguaçu, ou de Imaruim, ou do Morro dos Cavalos. Então, não é contemporânea, são variações e dialetos. E também, uma coisa muito importante, eu estou traduzindo esse livro, mas eu faço essa tradução sozinha, eu vou nas aldeias, quem me ensina são os anciãos, as anciãs, Nhandejariquera, Nhanderamoiquere, Oremoé, para Nhande Ayuco Anga. E Orebe Pecha. Daí vem que é como se fosse assim, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. E o Aiu, para nós, é sagrado. Porque quando eu digo Nhande Aiu, é diferente de eu falar, vamos falar alguma coisa. E quando eu falo, vamos falar alguma coisa, eu vou falar qualquer coisa. Qualquer aí, mas quando eu falo de Nhandeaiú, eu vou falar do Nheponá, Nhandeaiú Poná, a fala bonita, a conversa bonita. Isso que eu aprendi com os anciãos. E na universidade, o meu orientador não fala em Guarani, ele não entende. Então, nossa, já era para me ter defendido, estou atrasada, porque tem coisas que ele não entende e eu preciso de orientação. E muitas vezes eu falo com uma anciã,
ela fala, eu gravo, eu não sei o que ela quis dizer. Aí eu tenho que outra, mamua, eu tenho que para por andunya de jariqueira, de ramiqueira, mas é para Jaiu, ou mombe um hawache, e que tu hawache ambo parar, aí quando Jaiu, a minha ambo parar aí. Como é que vocês falam? Ambo parar e escrever, eu não sei como é que vocês falam aí. Joana. Sí, sí. Ay, y gustoi terei namondo José peneño mongueta, uy pupu, cupe, vagina, nico teveta, ambue, ara yeu, y catu hawaii, ya yepa, ñambo yo apu, con aisha guaño mongueta, ñande guarani, de tepure jegua. Y catu página de moju are, guapo a mí, bojara Mario. Yo mo aguanta ese pesa a mo Hawaii Hawa Joana ape para ver eso es ahí escribir escribir y eso es ahí va para Brasil y eso es Bo Pará e eso escrever y eso es ahí Bo ahí entonces la variación avena. Bueno, a pepanducera catepica pepandu guaraní petena portugués petena castellano premia. Pero que ibe a pecupa pe me hawarore. Aguye. Agora se por HBT atera puro HBT ave, pero puro Brasil, HBT. HBT, ahí, pero HBT y pruebe. Aguye, niño monguetare. Y de esta manera entonces nos dio luz para ver que debemos tener, digamos, un proyecto político pedagógico que deben ser respetados y debemos de esta manera, en este sentido, apoyar fuertemente al supervisor Germán Ayala para que se lo apruebe el proyecto curricular elaborado por la misma comunidad. Entonces, desde aquí, Joana y Mario nos viene a dar más luz de la necesidad de respetar el modo de ser, digamos, de ver el mundo, de respetar la cosmovisión de los diferentes pueblos y que cada uno podamos tener entonces, en este sentido, un currículum específico y también diverso. Nico, anga pechano, que tenían en Diven, voy a acá tu Buejara Nieves Montiel, Ina Espegua, Abei CPLP, Abei un Bapoja Uña Caraíca Tupurú, Abei y Combo Rapucuere y Tupucú, Bajayepa tiene un currículo bastante extenso, Upeare con Angañandeñas en Dusei Chupte, Bucuviñan de Arabo, Nei Buejara Catupurú, Nieves Montiel, Nemba Ema Copa. Ahuye, Buejara Estela, Maite Irorugo Pavabepe, Ahuyes, Peimeres, Ehueteri, Techerendu Huahuaco, Pujarepe, y Pucú, Magina, Yepa. Angacatú, y Achebeco, Amombe Utaba. Y interesante, Tereija, ya ñemo que ta imitas ese. Y Catupe Mombe Umichebepe, Echaporapa. Oye, Echambo Ejara. Ahuye. Ney. Bueno, buenas noches. Y yo les traigo, así como dice este título, una reflexión necesaria en el diseño de las lenguas indígenas. ¿Cómo están nuestras lenguas indígenas? ¿Cómo estamos en Paraguay? Para que pensemos un poquito desde el lugar donde estamos. Nuestro guaraní paraguayo es una lengua de origen indígena, hoy hablada por una población no indígena. Le tuvimos a Germán, que es de un pueblo indígena, de la familia guaraní, y también con una lengua propia, que es la lengua ambugá, ¿verdad? Y bueno, aquí los compañeros que me precedieron también nos estaban hablando de las características de la lengua guaraní, ¿verdad? Porque compartimos en esta región de América la raíz guaraní en varios países, ¿verdad? Incluso varios pueblos que están también tanto en la Argentina como en el Brasil o en Bolivia. Bien, entonces
Quise compartir con ustedes cómo va cambiando la situación lingüística en nuestro país en un tiempo muy corto. Esta es una publicación que publicó la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo en el 2019. Y en el 2019 publicó sobre la base de la encuesta permanente de hogares del 2017. Y en el 2017, los hogares encuestados, que son muestras, ¿verdad?, de la realidad de nuestro país, han encontrado que hay un 40% de la población que habla guaraní, un 27% que solo habla castellano, un 30% que habla guaraní y castellano, o sea que son bilingües, y un 2% que habla otro idioma, que puede ser un idioma extranjero, ¿verdad? Aquí, evidentemente, no se incluyó la población indígena porque no, en el otro no están diferenciados los idiomas indígenas. Y para el 2021, fíjense un poco la diferencia ya. Tenemos 25,6% de hablantes guaraní, 34,4% que hablan guaraní castellano, un 28% que hablan castellano y 1,6% que habla otro idioma, ¿verdad? Me pareció significativo esto, como les decía ahí en el título, para reflexionar en el decenio de las lenguas indígenas, de cómo cambia tan rápido, porque en el 2021 se publicó los resultados de la encuesta permanente de hogares del 2020. En la primera fotografía miramos la realidad lingüística de nuestro país en el 2017 y en la siguiente, la del 2020. En 3 años hay un porcentaje que yo diría bastante significativo para que esto ocurra en 3 años, ¿verdad? Entonces dejo esto ahí para seguir pensándolo. Y traigo también los datos de población de los pueblos indígenas basados en el censo del 2012. Y ustedes van a ver que justamente el pueblo con mayor población es el pueblo Mbea guaraní, seguido por otros 2 pueblos guaraníes también, el Abá y el Pai. Luego tenemos el Nivaclé. Le sigue el pueblo en Led Norte, en Shed Sur, que son de la familia lingüística Mascoy, igualmente el Angaité. Y después tenemos ya pueblos que son más, digamos, son minoritarios en población. Y en cuanto al uso de la lengua, ustedes van a ver aquí, el azul indica el porcentaje de uso de la lengua propia que están teniendo los pueblos. Y hay una diversidad, hay diferentes situaciones de vitalidad o de vulnerabilidad de las lenguas indígenas en nuestro país. Podríamos decir que la lengua más hablada todavía es el aché, el guaraní ñandeva, la lengua de los Enled Norte, de los Nivaclé, los Macá, los Manjuy, los Ayoreo, los Ishir, Luitoso, los Tomarajo y los Com. Y así también tenemos lenguas ya muy poco habladas, donde se destaca, por ejemplo, el guaná, el abá guaraní, también los angaité, están dentro de los grupos que se encuentran, podríamos decirlo, en situación de mayor vulnerabilidad o la clasificación que hace la UNESCO en serio riesgo de extinción. Yo les traje en la placa anterior los datos de población para que podamos hacernos también una fotografía de la población y de sus hablantes. ¿Por qué?
porque, bueno, yo les quiero hablar un poco hoy de los factores que nosotros tenemos que mirar para poder evaluar la vitalidad de una lengua. Estos factores son 9 y lo han establecido un grupo especial de expertos contratados por la UNESCO y fue aprobado por una de las sesiones de la UNESCO. El primer factor tiene que ver con la transmisión intergeneracional de la lengua. O sea, cómo estamos pasando la lengua en las familias, a nuestros hijos. ¿Qué está pasando allí? ¿Se sigue pasando la lengua? El segundo factor, el número absoluto de hablantes. ¿Cuántos son los que hablan todavía esa lengua propia? El tercer factor, proporción de hablantes en el conjunto de la población. Y por este factor yo les traje los datos estadísticos que miramos antes, ¿verdad? Para mirar un poco la proporción de hablantes en el conjunto de la población. Porque puede ser de que un pueblo tenga un alto porcentaje de uso de la lengua, pero la población sea pequeña. Entonces, es también eso un indicador de vulnerabilidad. El otro factor habla de los cambios en los ámbitos de utilización de la lengua. O sea, ¿dónde se está usando la lengua ahora? Y esto tiene mucho que ver con todo lo que ya se estuvo hablando antes, ¿verdad? Con Germán también y los compañeros que presentaron recién. La lengua está unida a todo el contexto, a todo lo que hace sentido al pueblo. Y cuando ese contexto cambia, por supuesto, muchas palabras en la lengua propia también dejan de utilizarse porque ya no tiene necesidad, ¿verdad? El otro factor tiene que ver con las respuestas a los nuevos ámbitos que surgen y a los medios que surgen. Hoy nosotros estamos invadidos por las tecnologías, las lenguas indígenas, los pueblos indígenas también. Entonces, ¿cómo estamos haciendo frente a estos nuevos ámbitos desde la lengua? Estamos utilizando neologismos, estamos haciendo préstamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos dando respuestas, verdad? El otro factor habla de la disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Materiales didácticos. ¿Cómo estamos en las escuelas? ¿Qué estamos teniendo? Si definimos que es una lengua indígena, nuestra L1, contamos con suficientes materiales para desarrollar el proceso didáctico en esa lengua. Los siguientes, el 7 y el 8, son factores que tienen que ver mucho con la actitud. La actitud externa, digamos, desde afuera de las comunidades, desde el gobierno, desde las instituciones, desde las políticas, y la actitud desde el interior de la comunidad. ¿Cómo estoy viendo yo mi propia lengua? Me siento orgullosa de mi lengua. Quiero hablar, le estoy pasando a mis hijos. ¿Cuál es la actitud que tengo hacia mi propia lengua? Y el factor 9 habla del tipo y calidad de la documentación. Yo les quiero ahora invitar a hacer conmigo un ejercicio rapidito. Pensando en nuestra lengua guaraní, ¿cómo está en cuanto a la transmisión intergeneracional de la lengua? La lengua es utilizada por todos los grupos de edad, incluidos los niños. Si es así, bueno, le damos un 5. Si es utilizado por algunos niños, es un 4. Si es utilizada solamente ya por la generación parental para arriba, desde yo, o sea, bueno, de lo que yo represento y los que están arriba, entonces un 3. Y si esta lengua es utilizada solamente ya
por los abuelos, entonces es un 2, ya está seriamente en peligro. Entonces, para que podamos hacer un poco este ejercicio de reflexionar, ¿cómo estamos en cuanto a la transmisión intergeneracional de la lengua? En cuanto a la proporción de hablantes en el conjunto de la población. Y ahí hace un poco sentido esta gráfica que les traje de cuánto están hablando esa lengua indígena, de los azules que quedaban, ¿verdad? Todos hablan la lengua, entonces no corre peligro. Si casi todos, un 4, se encuentra en situación de vulnerabilidad. Si la mayoría habla, entonces 3. Si una minoría o muy pocos hablan, estamos ya en un semáforo rojo porque estamos en situación de peligro. En cuanto a los cambios, si al cambiar estos espacios, y que está cambiando mucho para la población indígena, la lengua se utiliza todavía en todos los ámbitos y para todas las funciones, si tiene todavía un uso universal, entonces le daríamos un 5. Sin embargo, si los ámbitos de uso se reducen y ya solamente utilizamos para algunas funciones, entonces tenemos que abrir también la alarma porque podría estar en situación de vulnerabilidad o de riesgo. ¿Cómo responden los hablantes con su lengua a los nuevos ámbitos y medios? Hoy estamos, como les decía, invadidos por la tecnología y cómo nuestras lenguas propias, nuestra lengua guaraní incluso está respondiendo a esto. De nuevo, si responde a todos los nuevos ámbitos, entonces 5. Pero si la lengua se utiliza solo en unos pocos nuevos ámbitos, es mínima o ya está prácticamente inactiva. Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza. Si contamos con materiales, entonces estamos bien. Y si tenemos escasos materiales, por ejemplo, tenemos solamente un diccionario, no tenemos más, tenemos algunas pocas documentaciones de gramática y nada más, entonces hay que revisar la documentación. Las actitudes. Oejara nieve, sa imagen buñande oñandara bo y Nei estela. Bueno, entonces lo que quería hacer con esta presentación es dejarles un poco esta llamada a la reflexión sobre la situación de nuestras lenguas desde estos factores que permiten evaluar la vulnerabilidad o la vitalidad de la lengua. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos una formación lingüística y pedagógica básica que permita a los docentes desarrollar ese contenido educativo contextualizado y acorde a la situación lingüística. Necesitamos el desarrollo sostenible de la alfabetización y de las capacidades locales de documentación, el fomento y desarrollo de una política lingüística nacional, el fomento y desarrollo de una política educativa que contemple la política lingüística y la mejora de las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos de las comunidades y de los hablantes. Porque si no tenemos condiciones para vivir mejor hablando nuestra lengua, probablemente tengamos que dejar de hablarla porque vamos a tener que emigrar, vamos a estar obligados a cambiar esos ámbitos de uso. Y bueno, eso está demostrado de que afecta seriamente la vitalidad de las lenguas. Bueno, creo que también tenemos mucho que hablar, que compartir sobre lenguas indígenas, pero estoy también comprometida a respetar el tiempo de la organización. Así es que agradezco muchísimo el espacio, el acompañamiento y les deseo unas buenas noches. Voy cerrando mi micrófono, profe Estela.
Agüillembo de Jara Nieve, Agüille y por ahí trainer en Diapoja, Erejaicha 20, está ámbito de uso, Yarecoja, llevan boeja ope, deporte, ogapupe, Tatsudope, está gendarte. Apeva, y coapeñandebe de Jara Nieve, están oye, se llama en Aika Tujawa, Imbareteña en Güera, Ubuape Arigua. Apevana tañan ba apoña ñepia aja yaiteco era umi iñe jaracuérape. Ñambo chupecuera toñe ñamomba ya respeta. Y chupecuera toñe iñe hatoiko iñe jajecotepe. Añande yaipurúa guaraní paraguayo yajaiju añetéramo yaipurúa na con ereire ñaneñe no catu ñañe erei. Peixa oñemohu'ã ko tembiapo arapypegua ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãhaipyre irundyha ko'ẽrõ ñambojoajujey tapéva ko tembiapo mbo'ehára Dionisio mbohekóta ko'ẽrõgua tembiapo ñaimembaitéke pe aravoitépe. Aguyje maymavépe opavavépe oñe'ẽva koatýpe ha avei ñanerendúva ñanderecháva yvytupepóre. Aguyje.